claro, estamos hablando de otra época totalmente distinta a la de ahora, que lo que hablamos, que igual es más físico, de entrenar con el equipo, entrenabas por tu cuenta, cuidabas tu alimentación. Cuando estábamos en Valencia, entrenábamos por la mañana y por la tarde había varios que nos escapábamos a los CARS. Tengo la suerte de ganar la medalla de oro olímpica con la olímpica. Bueno, yo debuto con 21 años en la absoluta en Oviedo, en el Tartiere. Y me pitaban, ¿En serio? Te lo juro, sí. Yo debuto con la absoluta en el Tartiere. ¿Está bien allí en Mareo la cantera? Buah, imagínate, claro, salimos muchos jugadores, se trabajaba muy bien. Y se confiaba mucho en ellos también. Evidentemente. Que igual en los últimos Sporting, desde el tuyo como entrenador, igual. Puede ser. Nos tienes que explicar un poco por qué te dicen Pitu. Bueno, pues me viene de que yo cuando tenía 15 años pues era muy chiquitito de estatura y de pitufo viene. Crecí luego, en un año medía unos 60, era muy chiquitín, y en un año crecí 20 y pico centímetros. Muy buenas a todos y bienvenidos al quinto episodio de Historias de Vestuario, que tengo aquí a mi izquierda a Tito. Y por cierto, estamos en Astia, que muchas gracias por dejarnos este hueco para poder realizar nuestro podcast. Así que nada, bienvenido Tito. Muchas gracias. Nada, aquí tenemos a nuestro tercer invitado. Bueno, porque tú y yo no contamos nuestro quinto episodio. Y nada, yo quiero platicar muchísimo porque seguro tienes unas historias increíbles para contar. ¿A quién tenemos? Al Pitu Abelardo. Muy buenas. Primero que nada, nos tienes que explicar un poco por qué te dicen Pitu. Muy buenas, Tito, Jaime, encantado aquí de estar con vosotros. Bueno, pues me viene de que yo cuando tenía 15 años pues era muy chiquitito de estatura. Sí. Y de pitufo viene. Crecí luego, en un año medía unos 60, era muy chiquitín. Y en un año crecí 20 y pico centímetros. Y entonces, pero bueno, ya me quedó Pitu ya. Me lo sacó Luis Enrique, además. Sí. Cuando estábamos en la Braña, trabajamos ahí en la Braña, y ya me quedó Pitu ya para toda la vida. Ya, me llama mucha más gente Pitu que Abelardo. O sea que bien, pero me gusta. Bueno, vamos a empezar desde el principio, desde dónde empezaste a jugar al fútbol. Cuéntanos un poco. Bueno, pues a ver, en mi época, claro, ya soy muy mayor, soy del 70, en mi época pues todos jugábamos en la calle, los críos de aquella. Yo vivía en la calle El Bierzo, en el barrio de Pumarín, y jugábamos en la calle. Yo vivía, era un callejón sin asfaltar, lo típico, poníamos 2 piedras de porterías. Sí. Ahí además estaba muy bien porque trabajabas el choque, el control del balón, porque el balón te venía botando, te hacías futbolista rápido. Y fue nada, de casualidad en el colegio, pues nada, de verme jugar en el patio, a mí y a Luis Enrique también, íbamos los dos juntos al cole, y al Irisburu. Y Brito, el que era, bueno, entrenador de Seitosa, que, bueno, una persona que evidentemente le tengo muchísimo cariño, pues nada, nos dijo la posibilidad de ir al Seitosa a hacer una prueba. Bueno, fui, me cogieron y empecé a jugar ahí. Y después, pues nada, de ahí ya en mi etapa Levín, pues empecé a jugar en el Sporting. Estuve en Levines infantiles, antes era distinto a ahora, ¿no? Antes no había edad cadete, pasar de infantil a juvenil, pero empezabas un año más tarde a Levín. O sea, los 2 años de cadete empezabas un año más tarde a Levín, pero acabas un año más juvenil, acabas con 18. Bueno, y del Sporting, pues me echaron, es la realidad, en infantiles. Me fui a la Braña un año, después 2 años al Estudiantes, los 2 años últimos de juveniles, y bueno, vino el Sporting otra vez a por mí y vine al filial. ¿Y desde pequeño siempre quisiste ser futbolista? ¿Sabías que querías ser futbolista o fue algo que se fue dando poco a poco? A ver, tenías un sueño, ¿no? De decir, jolín, qué bien, ojalá fuese futbolista, pero no. A ver, yo sobre todo cuando me echan del Sporting, pues bueno, ya se te quita un poco la ilusión, lo normal. Claro. Te vas a la Braña, te vas al Estudiantes, que me lo pasé genial, porque te tomas el fútbol de otra forma. Era cuando empezabas a salir por ahí, con 15, 16 años, y era, jolín, muy bien. Sí. Además, el Estudiantes jugábamos en Somió, no es como ahora que juegan en la Providencia, entonces la verdad que estaba muy bien porque entrenábamos, salíamos de allí, íbamos al TIC, al Jardín, que eran las discotecas antes de Gijón. Sí. Y lo tomabas de otra forma. No, ahí no me planteaba, me lo tomaba mucho en serio, me gustaba entrenar y eso y jugar, claro. ¿No? Pero no pensaba que iba a ser futbolista. No, pero cuando te sueltas un poco y ahí es cuando empiezas a jugar mejor, ¿no? Cuando ya no hay... No, ahí estuve encantado. No, la verdad que muy bien. No. Sí. Lo debía hacer bien porque volvieron a por mí. Sí, claro. Claro, yo quiero hablar de esas dos cosas. Bueno, lo primero,
¿jugaste siempre de central o fue algo que se fue dando con el tiempo? No, mira, precisamente en mi etapa juvenil, esos 2 años del Estudiantes, jugó de medio centro. Además, bueno, teníamos un campo pequeñito, ahí en Somió. Vamos, un campo que estaba muy bien, la hierba estaba genial, pero pequeñito. Y yo jugando de medio centro, bueno, yo siempre tuve una virtud que iba muy bien de cabeza. Y en 38 partidos metí 37 goles jugando de medio centro. Pero claro, igual metí 27, 28 de cabeza. En faltas laterales, claro, los saques de banda la metían ahí. Bueno, era... Y bueno, después cuando volví ya al filial, sí que es verdad que ahí ya me volvieron a poner de central, ¿no? De central, sí, sí. ¿Y tú cómo te tomas cuando te echan de... Joder, que hoy en día le pasa a mucha gente que te echan del Sporting y dices tú, bueno, pues hasta aquí, se me acaba ya no voy a pelear por ser futbolista. ¿Tú cómo te lo tomas esa parte? Jolín, la verdad que me dio un disgusto muy grande. Porque bueno, era lo típico, la ilusión que tienes. Claro. Sí, sí. Es más, después hay una anécdota de cuando me quiere fichar el Sporting, yo no quiero volver. Porque tenía un rencor ahí guardado, no quería volver. Además, me quería el caudal. Que el caudal de ahí que estaba en segunda. No, B. estaba en tercera. Ah, en tercera. Estaba en tercera todavía, pero me quería el caudal. Y me acuerdo que me tenía que sacar el carnet de conducir y mi madre, bueno, claro, la carretera para ir a Mieres Claro, era como ahora. Era nacional, había que pasar unos túneles, curva y tal, ¿no? Entonces mi madre, jolí, que tienes que coger el coche, que no sé qué, que va a ser muy peligroso. Y por eso volví al Sporting. Y yo digo, bueno, pues... Con un poco de rencor, ¿no? Un poco de... No, ya volví ya más súper contento y la verdad que, jolín, fue una pasada porque jugué un año en el filial y al siguiente año ya jugué en el ¿Y primer tú equipo. cuando eres pequeño, quién tienes de referencia? Bueno, de aquella época todos teníamos a Kini. Aquí ni Sí, claro. nada. Aunque juegas desde central. Sí, no, a ver, no estoy... Jolín, yo tuve la suerte de ver el Sporting mejor de la historia. Claro, jolín, a ver, Maceda, Jiménez, Kini, Joaquín, Ferrero, Claro. Mesa, Redondo, Cundi, Castro, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Pero bueno, todos, es que claro, Kini era el ídolo de todos, te llamaba la atención. A ver, es que claro, consiguió 7 pichichis, o sea, no sé cuántos en Sporting. Y bajando, ¿no? Y Consiguió, es increíble, gana un pichichi, es verdad. bajando. Bajando a segunda división, o sea, eso no es imposible. Sí. Baja el Sporting a segunda división y consigue un Pero pichichi. consigues el pichichi. Claro, antes no se metían 30 y pico goles, no sé si lo consiguió con 20 y algo. Claro, pero bueno. Pero todavía. no, joder, la verdad que ir al Molinón era un equipo que daba gusto ver, jugar de maravilla. Oye, entonces tuviste un año en el filial, Sí. el siguiente año te suben. ¿La diferencia entre el filial y el primer equipo la notaste tú al principio? Sí, ¿O- muy grande. Sí, hombre, claro. El filial de aquella era tercera división. Sí, nosotros el año que estuvimos, no es como ahora, la competición, estábamos en tercera y solo subía el campeón. Y no había ni playoff ni nada. Subimos, la verdad que de aquel equipo joder, cogimos una jornada que, pues igual 11, 12 jugadores, llegamos luego a jugar en primera división. ¿Quiénes estaban? Pues imagínate, estaba Luis Enrique, Manjarín, yo, posteriormente Juan L., Tomás, estaba otro chico Guti que yo jugaba en el primer equipo, Vidio, Raúl, y seguro que se me olvida alguno. Villa todavía no. No, Villa es más joven que nosotros, sí. Pero bueno, Norra, tal, buenísima. Y la diferencia, claro, es grande, sí, Claro. no tiene nada que ver. Pero lo que es la edad y la inocencia, porque yo me acuerdo que cuando me sube al primer equipo García Cuervo, pues el equipo íbamos, además, el primer equipo íbamos últimos, y no sentí la presión para nada. O sea, yo subí con una tranquilidad. Sí. O sea, De que estabas ahí otro lo día que- más. que yo creo que subo ahora con 50 y pico años y me pongo muchísimo más nervioso. Digo, joder. Claro. Y subes y, jolín, la verdad que tuve suerte también que la gente del primer equipo, que de aquella eran ídolos míos, ver ahí, imagínate, entras al vestuario, ver en aquella época Joaquín, a Blanedo, a toda... Sí que es cierto que había mucha gente de la casa, no es como ahora, había mucha gente que había salido De mareo, del ¿no? Sporting de Claro, te mareo. conocen un poco más, ¿no? Y entonces, joder, estaba Luis Apostamos. Enrique, Manjarín, yo, y después estaban gente que de aquí igual tenían 23, 24 años, pero Iñaki Araña, Juanma, Óscar, Luis Sierra. Bueno, había gente que te acogía muy bien y bueno, y te facilitaba mucho las cosas. Yo quiero hacer aquí un paréntesis porque antes hablamos de Villa, que no jugaste con él, ¿no? Bueno, yo tuve la suerte de jugar un partido con Villa, Es que es lo que te iba a decir. con la selección asturiana. Es que el otro día me salió un Con la TikTok selección justo asturiana. de que la selección asturiana jugasteis contra Lituania, ¿fue? ¿O contra... Yo creo que el partido fue contra Lituania,
pero otro partido fue, creo que el partido coincidió con él, creo que fue contra Honduras en Avilés. Creo que fue Honduras. ¿Y cuántos años tenía él ahí? Pues sí, a ver, hostia, yo creo que estaba en el Sporting, pues que podría tener 21, así, 21. por ahí. Apenas saliendo. Claro, yo tenía 33. Ah, vale. Yo no sabía en qué época había Yo fue mi sido. último año, Fue tu estaba en último el año. Alavés, Sí. Pero fuiste y él tú, estaba en el Sporting. Villa, Luis Bueno, Enrique estuvo Luis también. Enrique, Manjarín, Juan L. Pero ¿y eso cómo se hizo? Bueno, pues La selección asturiana nada. contra un país. Sí, porque antes se hacían partidos. Cataluña, si te das cuenta, casi todos los años jugaban partidos, organizaban partidos, pues eso, en Navidad. Sí. Y Asturias hizo de aquella una selección también para jugar Una el partido. selección y- Porque teníamos muy buen equipo, Sí. Estábamos varios jugando en Primera División. Sí, claro. Estaba Esteban de portero, estaba César, que jugaba de central en el Depor, que jugué yo con él. Estaba Sietes, que había jugado en el Valencia, en el Oviedo también. Javi Venta en el Villarreal, Luis Enrique, Manjarín, yo, Juan L, Villa, Mario Cotelo, el que es ahora delegado del Sporting. Bueno, no sé, y se me olvida gente ahora. Pero sí, tenemos muy buen equipo. Sí, sí. A mí me sorprendió. Yo cuando lo vi no daba crédito, porque ahora es totalmente distinto. Ahora es entre comunidades, no directamente contra un Solamente país. jugadores de tercera también, ¿no? Sí, lo hacen. Es sí, diferente, a porque- ver. A ver, es peor en ese sentido, claro, obviamente. De hecho, yo creo que si se hace una selección de Asturias, te salen también jugadorazos como en aquella época. Sí, sí. Hombre, yo creo, a ver, ahora no hay tantos por desgracia jugando en Primera División, de aquella estábamos todos jugando en Primera División. Además, bueno, fue emocionante porque, claro, el himno fue el Asturias Patria Querida. Claro, que todos cantándolo allí, estábamos ahí todos cantando. Fue muy chulo, fue muy chulo. Qué bien. Bueno, y volviendo al Sporting, ¿cómo son esos primeros años tuyos? ¿Cómo te adaptas? Bueno, un poco Pues todo. muy buenos, o sea, muy buenos porque, claro, estamos hablando del Sporting en Primera División. El año que llegó, que dije antes que íbamos últimos, nos salvamos bien, sin ningún problema. Y al año siguiente es más, es la última vez que el Sporting juega la Copa de la UEFA, lo que sería hoy la Europa League. Quedamos quintos. Sí. En la 90-91. Y llegamos a semifinales de Copa del Rey. Claro. Al año siguiente quedamos octavos y jugamos semifinales de Copa del Rey otra vez. Y los dos últimos años quedamos mitad de tabla. Me acuerdo, sí, no sé si décimos. ¿Cómo era Gijón en aquella época? En el sentido de. Pues muchísimo más exigente Claro. que ahora. No Es- tiene nada que ver. Me imagino. No tiene... Yo te cuento otra anécdota que es buenísima. Nos clasificamos, date cuenta, quedamos quintos, fuimos a Valencia a jugar contra el Valencia. Que el Valencia se la jugaba también. Si nos ganaba, él se metía en UEFA. Nosotros nos valía el empate. Ganamos 0-1. Que mete el gol Luis Enrique, además. Y volvemos en tren. En tren. En tren. Ya, Cuidado. Cuidado, ¿eh? Bueno, pues volvimos en tren, jugamos de domingo, de lunes a las 9 de la mañana, llegamos así, y había 5 ultras, pero 5 contados. O sea, 5. O sea, imagínate ahora si el Sporting Ya. se mete, o se asciende, pues imagínate si queda quinto en Primera División, bueno, Sí, sí, se sí. tira toda Claro. la ciudad a la ¿Había calle. ilusión o era exigencia? No, no era exigencia. Lo que pasa que sí que es verdad que venía, claro, como se había conseguido años atrás también meterse en UEFA Ya, 4 o 5 claro. veces seguidas, Claro. pues bueno, estaba bien, pero no se celebró. Ya. No se le celebró si fuera una de liga, la ¿verdad? manera, claro. Ya, es que- También al volver en tren a las 9 de la mañana, un lunes. Pero bueno, al día siguiente ni fuimos al ayuntamiento, ni ya. nada. O sea, no pasó. Normalidad, ¿no? Normalidad total. Es algo de lo que hablamos en mi equipo, en el vestuario, de cómo era el fútbol antes y cómo es ahora. ¿Tú qué ves un poco de las diferencias de antes? Bueno, ¿Tú crees que era más difícil antes? A ver, yo creo que antes era... No, a ver, el fútbol de ahora es mucho más exigente. Pero a nivel físico igual. A ¿no? nivel físico, a nivel... Los jugadores, por suerte, están mucho mejor preparados, tienen mucho más medios para recuperarse. Creo que los entrenadores son mejores, porque tienen más medios también. Claro. Antes nosotros no teníamos vídeo. Sí, no. Que es lo más común, hasta en equipos de segunda red que jugamos. Sí, Eso sí, es, sí. el partido que teníamos era un partido que veíamos por la tele, era el partido que te ponían el sábado por la noche. No había como ahora que te televisaban todos los partidos. Claro. No veías fútbol. Te hablo de principios de los 90. ¿eh? Entonces sí que... Lo que pasa que sí que es verdad que antes, perdón, los campos estaban mucho peor. Claro. Yo me acuerdo que incluso en el Molinón te pintaban las líneas en cal viva. Yo tuve alguna quemadura por tirarte al suelo y Sí, tal. sí, sí.
las entradas eran peores. Bueno, o sea, las para que te donaciones a sacasen. Maradona, ¿eh? Para que te expulsasen, aquello tenía que ser una puñalada. Sí. Y ahora por lo Pleno, mínimo, ¿eh? Ahora- Claro, a ver, el jugador está más protegido. Sí, claro. Por eso cuando hablan, claro, yo vi jugar a Maradona, yo soy muy defensor de Maradona. O sea, Sí. Messi es, para mí, evidentemente, ves a Messi, Cristiano, toda esta gente, pero bueno, Messi. Pero lo que hacía Maradona antes con eso... Maradona eran marcajes individuales, patadas, recibías el balón una patada, no te sacaban tarjeta, claro. El fútbol yo para mí era distinto. Pero ahora es mejor. A ver, yo, por ejemplo, me veo algún partido de los años 90 y el ritmo es inferior también. Inferior, sí. Se ve, ¿no? Que se ven presiones, sí, eso. Sí, en cuanto a todo. Las Correcto. distancias son más grandes. A ver, el fútbol cambió, pero yo creo que tiene sus épocas. La nuestra fue muy buena también, Sí. porque sí que es verdad que jolín, yo tuve la suerte de coincidir con muy buenos jugadores y eran muy buenos, pero sí que es cierto que ahora, a ver, yo ahora, por ejemplo, pues tendría dificultad para jugar de central. Yo mido un 83, 84, ahora es que los centrales son de unos 90, 90 y pico, son rápidos, son fuertes, son contundentes, o sea, lo tienen Salen todo. jugando bien con balón. Salen jugando bien, son completísimos, Sí, claro, sí, es que dices, hostia, es que son todos muy buenos. El otro día, escuchando yo un podcast también, lo mismo, pero sobre porteros, que Claro. Iker Casillas, que igual en esta época, cuidado, Claro. ahora se buscan porteros de Por 1,90. ejemplo, a Blanedo, que fue Dios, que era increíble. El gato, ¿no? Lo El llamaba. gato, que fue increíble. Pues claro, tenía un problema importante, por ejemplo, que con los pies pues no era su fuerte ni mucho menos. Ahora tendría dificultad, seguro. Claro. En el fútbol moderno para... Claro, se necesita ahora también pie en los porteros. Claro. Claro, Mira, claro. todo. Y bueno, volviendo a tu época del Sporting, ¿cómo son esos años? Los de la mitad, los últimos. Bien, muy bien. Muy bien, porque, a ver, el ambiente era muy bueno. Era la mayoría de los chavales de aquí. Es que Claro, es que eso suma Sí, mucho. es increíble. Yo ahí también... Joder, Sois hay un amigos al final. Claro, yo hay un partido, el primer partido que jugamos, el tercer año mío, que tengo 21 años, me acuerdo jugamos en Valladolid y con Ciriaco de entrenador hace debutar a 5 o 6 jugadores, era cuando debuta Juan L, Tomás, bueno, no, Juan L había debutado en Copa ya, pero Iván Iglesias, Tomás, Abelino, Arturo, creo, bueno, me acuerdo que debuta, bueno, excepto Lujovo y Emilio, que eran mayores, por antigüedad yo era capitán con 21 años del Sporting, imagínate. antigüedad. Llevé yo el brazalete ese partido con 21 años. O sea, imagínate, Madre mía. había... Y ganamos 0-1 en Valladolid. O sea, había una calidad en el equipo antes en la cantera del Sporting que era una pasada. O sea, entonces, pues eso, coincidíamos muchos chavales, jolín, de que había que nos conocíamos del Sporting. De toda la Athletic. vida. Sí. Ah. Claro, mucha. Entonces, jolín, el ambiente era muy bueno. Jolín, disfrutábamos ¿Se mucho. trabajaba bien allí en Mareo la cantera? Buah, imagínate, claro, salimos muchos jugadores, se trabajaba muy bien. Y se confiaba mucho en ellos también. Evidentemente. Que igual en los últimos Sporting, desde el tuyo como entrenador, igual. Puede ser. Por desgracia, y Sí, pues- sucede ahora en el Barça. Claro, No, es que Fermín y todos estos, la Miña Mal y todos estos son muy buenos, pero a lo mejor sí, claro. al no haber dinero, No hubiesen tenido esa no oportunidad. hubiesen salido Cubarsío. Pues nosotros Claro. pasaba un poco, éramos un equipo que económicamente, pues bueno, pues era de los últimos presupuestos de la liga. Claro, Pues, era por necesidad, te tenía que... claro, que entonces se sobresalir. sacaban chavales y la verdad que había una calidad increíble, porque no solo chavales como yo que tuvimos la suerte luego en acabar en el Barça, ¿no? Sino esos chavales luego que se fueron del Sporting tuvieron carrera en primera división. Muy buena, ¿no? En varios equipos, o sea Claro. que muchos de ellos. Oye, siendo capitán a los 21, ¿cómo le exiges a alguien que tiene 30 años? ¿O cómo era eso? Siempre estuve desde el segundo o tercer año, fui de los más veteranos en la plantilla y estuve entre los 4 o 5 capitanes. Siempre, bueno, pues no. Personalidad al final. ¿no? Sí, sí. Sí, después tuve la suerte también de ser capitán en el Barça también. Bueno, yo creo que el capitán tiene que dar ejemplo en todos los aspectos, ¿no? Yo creo que siempre fui una persona bastante profesional, bastante seria a la hora de entrenar. Sí que a lo mejor los chavales jóvenes que subían me veían un poco el espejo también, ¿no? De aquella en donde mirarse y, Claro. y no, me tenían respeto, pero bueno, yo tampoco era era el primero, vamos, la gente que me conoce era muy cachondo, hacía muchas bromas y, Sí. y la verdad que el ambiente, ya te digo, era fantástico. Eso siempre hace un buen capitán, el que Claro, te claro. puedas meter en un chiste, pero también exigir un poco... en Bueno, el campo. es normal. Pero sí que es cierto, a ver, yo creo que antes el fútbol, la diferencia, mira, el fútbol un poco, no había podcast, no había Instagram, no había internet, no había nada. Entonces sí que es verdad que ahora sí que los jugadores, joder, hay más jugadores muchas veces mediáticos que por jugar al fútbol, se les conoce más tal.
O ambas, como la Miña Mar, por ejemplo. Efectivamente, Sí, sí, sí. o ambas, ¿no? Entonces, la gente antes que subía, sí que es cierto que tenías un respeto. Yo cuando subía al Sporting tenías un respeto por la gente que había allí, ibas callado, todo, lo escuchabas todo, a los compañeros, al entrenador. Era como un aprendizaje diario para ti, ¿no? Sí. Entonces, lo que te digo, a lo mejor los chavales que subían, pues me veían a mí como un referente, jolín, a ver, entonces me tenían respeto, ¿no? En ese sentido, intentaban aprender a lo mejor de mí, bueno, lo que poco mucho que les pudiese yo enseñar, pero bueno, había un respeto, era otra sociedad. Sí. A ver, mi padre no me educó a mí, que me educó genial, mis padres, pero no educo yo como me educó mi padre a mí, yo a mis hijos. Es que la sociedad cambió. Claro. Tenéis mucha más información. Ahora es que no tiene nada que ver. Sí, ahora sube otros niños. Sube un juvenil y... Esto lo hablamos con Lora, eso. Es verdad, y parece el primer día. Y parece una broma que tiene 35 años. Claro, y más sueltos. Pero es la sociedad. Sí, sí, es la está claro. sociedad. Es que es la Está claro. sociedad. Y bueno, yo quería preguntarte también por cuando tú sales del Estudiantes y fichas por el Sporting, que firmas tu primer contrato. ¿Cómo es, o sea, qué es para ti firmar tu primer contrato? ¿Qué sientes? Joder, dices, lo conseguí igual, ¿no? Joder, una pasada, una pasada. Además, bueno, antes, claro, las oficinas están en Mario. Antes estaban, bueno, no sé si puedo hacer publicidad, en la Sí. ruta, enfrente de la naviera. El portal que hay enfrente de la naviera en la ruta. Sí, que es un bar. Luego para allí y tal. El portal estaba ahí en las oficinas del Sporting. Sí. No me acuerdo si era el segundo piso. Ah, bueno, ya, claro, sigue, ya sé cuál es el edificio. Ese, Sí, sí. pues estaban ahí. Sí. Y entonces sí, me acuerdo que, joder, pues el primer contrato, además que me lo hicieron por 5 años. Claro. Pues, Ah, claro, súper ilusionante, claro. Tu ilusión de jugar en Sporting, claro, era un sueño para ti. ¿Ahí ya cambias el chip o...? Sí. Ahí ya, a ver, ahí ya te sientes jugador, Claro. Ahí ya estás en primera división. Joder. Además, yo tuve la suerte desde que empecé a jugar, ¿no? De titular, sentirme importante en el equipo. Entonces, pues bueno, sí, hombre, claro. Ahí ya te cambia la cabeza. Y tú, claro, estamos hablando de otra época totalmente distinta a la de ahora, que lo que hablamos, que igual es más físico. Tú, además de entrenar con el equipo, entrenabas por tu cuenta, cuidabas tu alimentación. Aquello, a ver, sí me cuida, pero bueno, aquello que va. O sea, Totalmente distinto, No nos ¿no? decía, ni nos pesaban cada día. Claro, era Ni- pliegues, nada. ¿no? Nos pliegues, a ver, pero bueno, estábamos de lo Claro, obviamente. ahí, Obviamente. tal, ¿no? Pero no. Yo si me podía llegar a casa después de entrenar, no comías allí ni desayunabas allí, como ahora. Solo ibas cuando te concentraban. Que sí que es verdad que de aquella época te concentraban el día antes, que ahora muchas veces juegan por la tarde cuando jueguen y van a comer, ¿no? Sí. A nosotros en Mareo nos concentraban ya el día antes Sí, claro. y tal. Pero que va, yo en casa comía... Imagínate, mi madre... Lo que Mi cuadra madre igual un día lentejas. así y tal, y otro por la noche patatas con filete y huevo. Y comías con un hambre que no veas. Sí, me cago. Pero bueno, claro, como entrenabas y tal, por mucho que comieses, Claro. que jolín, que yo me cuidaba, es que no engordabas tampoco. Y porque se hacía mucha más actividad. Hoy en día estás en casa, más con el móvil, con la PlayStation. Y después los entrenos, sí, efectivamente, hacían más actividad. Pero los entrenos, yo sí que es cierto que los entrenos eran más duros antes. Sí. Sí. ¿En qué sentido? ¿Físicos más o...? físicos, sí. Buah, nos pendían unas Sí. palizas de balón medicinal. Ahora es impensable. De balón medicinal. O sea, antes en mi época, la pretemporada, la primera semana, no sabía. No tocabas balón, ¿no? No tocabas balón, era correr y correr y Claro. correr y más correr y farles y correr y unas palizas con balón medicinal y corriendo y cuestas y... Con balón medicinal corriendo. Pero no te pones mejor, era horrible. Sí. Claro, tú ahora... Como la mili allí. A los marines americanos, yo me acuerdo, probábamos el año del filial, que yo fue el año más duro con García Cuervo en la pretemporada que hice más dura en mi vida, Sí. que fue increíble. Me acuerdo que estábamos en el vestuario, empezamos 30 la pretemporada y empezamos todos. El míster yo creo que es por eliminación, no por el que mejor juegue ni nada. El que aguante la pretemporada se queda en la plantilla. O sea, da igual que sea bueno que tal. No, eran súper duros los entrenos, de verdad, ¿eh? Ya. Muy duros, muy duros. Que hoy en día, igual a la mínima, ya nos estamos quejando. Estoy cargado, vas al fin. Sí. Ya, a ver, es mejor. Antes, quejarte. Ya. Vete a Ya, quejarte al sí, entrenador a ver del quién se filial. atrevía, No, tengo aquí un golpe. Chaval, bueno, ni te atrevías. O sea, tenías que estar con una rotura fibras Y jugando todavía. de 20 centímetros. Era distinto. Pero, hombre, a ver, es mejor ahora los entrenos. Ya. A ver, es mejor ahora los entrenos, pero
Por ejemplo, yo me acuerdo, a ver, las posesiones cortas y eso, no hacíamos nada. O sea, me acuerdo que luego empezó cuando vino en el año 92, que vino un entrenador holandés que tuve, Berjakos. Claro, me acuerdo de aquella, imagínate que ahora lo veis normal, pero de aquella vino de posesiones cortas, partidos cortos de 3 contra 3 contra Estilo, 4. ¿qué era? ¿Ya estilo Cruyff? Efectivamente, era holandés, era increíble, y nosotros alucinando, tú qué bien y tal, claro, te divertías mucho y eso, ¿no? Sí, claro, en vez de estar corriendo. Pero sí, al principio. ¿Quién fue el primer entrenador cuando tú subes del filial? Que Bueno, te daba García confianza? Cuervo, no, García Cuervo es mi padre, o sea, García Cuervo es el entrenador que, bueno, él Te dio la oportunidad, en el claro. filial. Yo debuto con Chuchi Aranguren, que era un entrenador que había en el primer equipo, perdón, pero después, bueno, me hace debutar, había muchas bajas en el equipo, tengo la suerte además de debutar en el Bernabéu contra el Madrid, Ajá. y después bajo al filial 4 o 5 partidos. Y bueno, las cosas no iban bien, cesaron a Chuchi Aranguren y coge el equipo García Cuervo y ya, desde que subió, ya me puso y de titular. Sí, la verdad que fue mi padre futbolístico total. Sí, Y sí. tu último año en el Sporting, que es además el año donde más goles metes en una temporada, que son 7, yo creo, 5 Sí. 7 goles 5 en de Liga y 2 en central. Copa. 5 en Liga y 2 en Sí, Copa. sí. ¿Cómo vives ese último año? Luego fichas por uno de los mejores clubes de España. Hombre, ese año fue buenísimo. Claro, a nivel imagino. personal. A nivel personal fue muy bueno porque, bueno, me sale un año, la verdad que muy bueno, posiblemente el mejor que estoy en Sporting. A ver, evidentemente ya Una 5 madurez, años en ¿no? primera, a ver, era muy joven, tenía 23 años, pero bueno, ya era mi 5.º año en el primer equipo. Sí. Y sí que es verdad, teníamos muy buen equipo, y eso que ya se nos había ido gente importante como Luis Enrique y Manjarín. Luis Enrique ya se había ido al Madrid, Manjarín al Depor, pero teníamos muy buen equipo. Y ese año además coincide que, bueno, me ficha el Barça y voy al Mundial de Estados Al Unidos. Mundial. Me llama la selección al Mundial en el 94. Claro, porque eso no lo hablamos. España, tú ya habías ido con la sub-20, sub-21, ¿no? Sí, bueno, sí, yo fui con la sub-20, con la sub-21. Tengo la suerte de ganar la medalla de oro olímpica, con la olímpica. Eso hay que hablar, sí. Y después, bueno, yo debuto con 21 años en la absoluta en Oviedo, en el Tartiere. Y me pitaban, ¿eh? ¿En serio? Te lo juro, sí. Yo debuto con la absoluta en el Tartiere. En el antiguo Tartiere, ¿eh? Claro, ¿y cómo es que te llame España? Bueno, pues, Pues, hombre, lo máximo para un futbolista al final. o sea, flipas, o sea, eso es increíble. A ver, yo ya ir para mí a la sub-21 ya era, Ya. imagínate, pues bueno, me llama, claro, yo encima te voy a decir que, claro, para vosotros os parece vintage, no lo siguiente, pero yo de aquella, claro, yo coincido cuando debuto con la selección con los Michel, Butragueño, la Quintalhuite, Sanchi, Cuidado, después claro. del Barça, Goico, Eusebio, bueno, Martín Vázquez en el Madrid, Zubizarreta de portero, claro. Sí. Imagínate, yo llegué allí como un tonto así mirándolo. ¿Y nervioso o qué? Sí, ahí sí que Ahí sí, ¿no? Ahí la presión. Ahí reconozco que estaba nervioso, sí. Claro. Y tal, pero muy guay. Fue muy chulo. Para llegar a las Olimpiadas, Sí. había un proceso desde antes, ¿desde hace cuánto fue tu primera llamada? Sí, Cuando- al ser en Barcelona, las Olimpiadas, al ser aquí en España, claro, no tuvimos que jugar porque los que fueron a la Olimpiada, bueno, sí que es cierto que en mi época no es como ahora, era sub-23, todos eran sub-23. Ok. Ahora pueden ir... Pueden ir 3 mayores de Sí, 23, creo que sí, creo. que son 3 ahora mayores. Sí. Entonces de aquella solo podíamos ir sub-23. Entonces la selección ya se fue preparando, jugamos bastantes partidos amistosos con la selección en teoría tal. Y después ya el míster hizo una selección, fuimos 20, podía convocar a 20 y fue, bueno, una experiencia también, hostia, fue muy buena. Lo pasamos, porque claro, nos llevó el míster, estaba Vicente Miera, que era el entrenador precisamente que entrenaba a Kini, a Ferrer, a todos, es la mejor época del Sporting. Ah, claro. Entonces a ti te conocía. Sí, fue el que entrenaba de aquella. Entrenaba todavía a la absoluta y entrenaba a la olímpica. Fue el que me hizo debutar. Voy a la olímpica, pero claro, nos lleva primero 15 días a un pueblo, a Palencia, Cervera del Pisuerga. ¿Pero por qué? Porque iba con el Sporting allí. Para ser equipo. ¿Pero ¿qué? Para concentración o ser- qué? Sí, concentración esto antes de la Olimpiada, claro, Sí. estuvimos un mes antes concentrados. Claro. Entonces nos lleva 15 días a Cervera del Pisuerga, que era un pueblo que no había nada. O sea, En medio de la nada, ¿no? Sí. en Palencia allí, claro. Y entrenábamos por la mañana.
Claro, imagínate, claro, hablas de... No había ni PlayStation de aquella, ni Sí, internet, sí. ni móviles. Para morirse, ¿no? Y Tenías que Claro, convivir con las tu cartas equipo, o- claro. Televisión solo había la primera y la segunda cadena de televisión española, o sea, no había nada. Ni ver, ni Netflix. Ni Netflix ni nada. Hay un aburrimiento del pueblo, no había nada. Ay, pero eso no se hace ahora y te forza a convivir con tus compañeros. Pero tú sabes que bien o sea, Claro, claro. hicimos una piña, después ya fuimos... claro. Porque nosotros hasta la final no fuimos a Barcelona, jugamos la fase de cuartos de final y semifinales en Valencia, en Mestalla. Entonces estuvimos en Valencia concentrados también. Bueno, lo pasamos muy bien. O sea, un grupo espectacular. Y luego sí que es verdad que nos dejó el míster ir a la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos, que eso fue un... Claro, nosotros vimos una experiencia, fue... Pues nosotros nuestra ilusión era ver a claro, Estados Unidos. No sé si os suena Michael Jordan, me imagino que sí. Bueno, Estados Unidos fue con el Dream Team famoso. Ah, claro. Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Scottie Pippen, bueno, Carmalón, etc. Claro, nosotros era... Entonces nosotros era Flipando, ¿no? solo encontrar al equipo americano del Dream Team para ver si podíamos sacar fotos y tal. Y ahí encontramos y tal. No, fue una experiencia súper qué chula. increíble, claro. Súper chula. Y después, pues bueno, nos salió muy bien. Nos salió muy bien. Y bueno, y ya la final en Barcelona, pues ganar la ¿Contra medalla quién? de oro. ¿Contra quién jugaron? Pues jugamos contra Polonia. Contra Polonia. Polonia? Sí, sí. El partido más duro fue en cuartos, Italia. Fue el partido más duro para mí. ¿Cómo quedasteis ese partido? 1-0, ganamos. Y después en la final, curiosamente, para mí fue el peor partido que hicimos de... Jugamos, yo creo, hostia, estábamos todos bastante nerviosos. ¿Jugaste todas las Sí, jugaste sí, de sí, titular? jugué y tal, sí. Además tuve la suerte en la final, en semifinal, en la final tuve la suerte de metí un gol. Sí. Sí, sí. ¿En la final? Sí, en la final mete ¿Cómo quedasteis? 2 goles Kiko y uno yo. 3-2. 3-2. 3-2. Además mete gol Kiko y acaba el partido. Fue en el descuento. Sí. Y os volvisteis 3-2. locos, ¿no? Bueno, imagínate. Sí, sí, fue increíble. Claro, increíble. es que jugar una Olimpiada, juegas una en tu vida, realmente, ¿no? Claro. O el que Aquella- tiene suerte bueno, igual juega dos. Sí. Claro, si eres a lo mejor luego mayor de su 23, Claro. puedes tal, pero claro, la Olimpiada, claro, es una vez en tu vida. Y... Casi hasta más difícil que un mundial en el sentido de... Sí, suerte que te toque en tu año. En tu año, efectivamente. Y encima en España. En España, Una sobre pasada, todo. que- Claro, ¿Cómo fue la celebración en Bueno, casa? Bueno, imagínate. Hay cosas que no se deben contar en el podcast. Claro. No, lo pasamos luego, imagínate. Oye, imagínate encima de mes y pico concentrados. Claro. Se despendoló todo por... Claro. Tenéis acumulado. Fue muy chulo, muy chulo. Nada, es que hicimos mucha piña. A ver, porque cuando estábamos en Valencia, claro, esto ahora se puede contar. Cuando estábamos en Valencia, entrenamos por la mañana y por la tarde había varios que nos escapábamos a los cars. A los cars. A andar en los cars. A los cars. Y nos Que puede ser hasta peligroso, ¿eh? No, es que nos pegábamos unos tortazos, llegábamos a veces con unas heridas que los fisios a escondidas no se las curaban para que el míster no se enterara. Nos pegábamos unos tortazos, bueno, lo pasamos. Madre mía. Fue una pasada. Bueno, claro, con 22 años, es que... joder. Ya, es que como- Te además pilla es que también. te tocó el pic ahí, ¿eh? Claro. Es que fue... No, bueno, es que teníamos de aquella selección, a ver, es que había una pedazo de selección... Porque, jolín, estaba gente que después jugamos en el Barça, joder, Luis Enrique, yo, Guardiola, el Chapi Ferrer, Roberto Solozábal y López del Atlético de Madrid, Rafa Berger, Mikel Lasa, bueno, Manjarín, bueno, tenemos una selección súper chula. Hicimos un grupo muy guapo y muy bien, nos llevábamos muy bien. Con España, ¿tu mejor recuerdo ese? Sí. Porque jugaste mundiales. Sí, hombre, sí. Pero sí, claro. porque la verdad que con España, joder, en la absoluta, hombre, es Ya. muy chulo, pero no tengo nada más que tristezas. O sea, tristezas y... Claro, en el 94 el codazo de Tasotti a Luis Enrique, que casi... Ah, claro. ¿Que no los pulsaron fue o...? No lo expulsaron, claro, no lo pitan, Ya. le meten un codazo, Es le verdad, hacen es un verdad. penalti, Y nada. que hubiese sido, claro, ahora con el VAR, Sí, claro. en teoría tal, ¿no? Después contra Inglaterra en el 96 en europeo nos eliminan en cuartos, nos anulan 2 goles en fuera de juego clarísimos, que, o sea, No hay nada que decir, ¿no? que no eran fuera de juego. No, que no eran fuera de juego, que nos anulan y nos eliminan a penaltis. Buah. No. Y después en el 2000 también, también jugamos contra Francia, que fuera cuando quedó campeona de Europa, que habían ganado el Mundial. Pero, jolín, que perdimos 2-1 y falla un penalti Raúl al final, que lo tira por encima al larguero también.
La verdad que no tengo recuerdos así. No tuve esa suerte que tuve en la Olimpiada. Sí, y te quedas con las Olimpiadas. No tuvimos- Luego no la tuvimos buena época suerte. buena de España fue la siguiente década, ¿no? Sí, bueno, a partir del 2008 que disfrutamos Claro, ahí, joder, Eurocopa Mundial, Eurocopa, Sí, de que todos. bueno, aquella selección fue espectacular. Volviendo un poco a lo de clubes, yo quiero saber cómo fue el primer acercamiento del Barça para buscarte a ti. ¿Cómo es que te esté buscando? Que te llame. Mira, precisamente Berjacos, el entrenador que entrenó en la 92-93 en Sporting, tenía buena relación con Cruyff. Y él habla conmigo un día, habla con Iván Iglesias y conmigo. Y nos dice bueno, que el Barça que está interesado en nosotros dos, que a Cruyff le gustamos mucho y tal. Y ese año ficha Iván Iglesias por el Barça y al año siguiente viene el Barça por mí. Yo ya lo sabía un poco, Sabiéndolo un poco. ese interés. Una temporada antes. Una temporada después. O sea, una temporada antes me lo dice él. Última temporada que fue la mejor ya. 93-94 es cuando el Barça... Que bueno, que el Sporting también de aquella, que creo que bueno, que hizo una cosa, creo que estuvo bien, porque yo acababa contrato ese año. Y yo le dije al Sporting que me renovase y que pusiese una cláusula baja para que sacaran dinero. Claro. Si no me iba gratis. Claro. Y bueno, de aquella pusieron una cláusula 275 millones, imagínate lo que será 1,6 millones de euros, o sea, un chollo. Hoy en día es un chollo, ¿verdad? Claro, año 94. Y el Barça pagó la cláusula y Bueno, se llevaron su parte. y me fui. Y además me llamó Cruyff. Claro, que eso da un plus, ¿no? Imagínate, claro. Que te llame que Cruyff. Claro. Claro. Entonces, pues bueno. sí. Fue una pasada. ¿Tú en casa ya eras del Barça? Yo era más del Barça que... A ver, yo era del Sporting. Bueno, claro. Pero sí, me tiraba más el Barça que el Madrid. A ver, pero es... Yo creo que eso de ser del Barça al Madrid es un poco por las épocas que vives. Claro, y tal, ¿no? seguro, Porque mira, sí. por ejemplo, mi abuelo era del Madrid. Yo tenía un abuelo que era del Madrid. Además del Madrid encerrado. O sea... Claro, Pero, jolín, sí que es verdad que yo la época del chaval es precisamente cuando viene Cruyff y empiezo a ver a jugar al Barça de esa forma tan distinta. Sí. Y me llamó mucho la atención, me llamó la atención el Barça. Pero bueno, era del Sporting, ¿eh? Claro. Yo era del Sporting. Y si yo en vez del Barça llego a haber sido ir al Madrid, soy más merengue que no veas, ¿sabes? Evidentemente, Claro, soy claro. muy del Barça porque... O en el Barça, claro. ¿Y el Barça cómo está en esa época? Pues bueno, pillé una época al principio no muy buena, porque es cuando precisamente se empieza a deshacer el Dream Team. Todos esos jugadores, yo pillo ya la última época de esos jugadores, ¿no? Yo coincido un año nada más con Ronald Koeman, con Eusebio, con Chiqui Begiristain. Vaquero, Stoichkov ya están también en su... Coincido un año más con ellos, pero ya están en su última Y época. Hagi también, ¿no? ¿Perdón? Hagi también, ¿no? Jika Hagi, pero bueno, Jika Hagi lo ficha ese año. Jika Hagi viene conmigo. Bueno, ficha es cuando pillamos la peor época, un poco. Pero sí que es verdad que bueno, que tuve la suerte de coincidir esos 2 años que estuvo Cruyff, que coincidí con él. Que bueno, que es impresionante. O sea, Ya, claro. la forma como veía el fútbol, y a mí me cambió toda la idea de venir del Sporting y decir, ostri, claro, y después el vestuario, ver a toda esa gente, y dices, Claro. madre mía. Cuando llegas a un equipo así de grande, ¿tú primero sientes esa presión de estar ahí? O Sí, a ver, yo la primera vez que llego ya, evidente, a ver, yo ya conocía a jugadores, ¿no? Había coincidido en la Olimpiada con Pep Guardiola, Chapi, después en el Mundial, coincidí con ellos en la selección, con algunos más, ¿no? Pero claro, yo voy, por ejemplo, y voy ahora, vas a la presentación y se hizo en un campo que antes era donde jugaba el Barça B, el mini estadio, se llama. Claro, 20.000 personas lleno la presentación del equipo. Antes se hacía una presentación del equipo. Sí. Salían los jugadores, hablaba el míster, el Los capitán números, o tal, hacías un sí. pequeño entreno y te ibas. Sí. Claro, yo 20.000 personas, Ya. aquello lleno y tal. Y después, pues bueno, ahí sí que, por ejemplo, sí que noté la diferencia del ritmo de entrenar. O sea, Ya, claro. era otra historia. O sea, ahí o te espabilas o... Imagino que en vas esa al época, pozo. además, con balón, sobre todo. Con También. balón, sí, sí, no. Mister era todo balón y todo posesiones cortas y rondos y partidos cortos. Mucha intensidad en los entrenos. Y después, evidentemente, a ver, sin desprestigiar a mis excompañeros del Sporting, el nivel era otro. Hombre, bueno, claro. A ver, claro. Había otros objetivos también, ¿no? Efectivamente, otros objetivos era ganar la liga, no, claro. no mantenerte, ¿no? En primera. Y después la competencia que tenías dentro de tus compañeros es que decías, hostia, es que son tan buenos o mejores que yo. Claro, claro. Es que aquí como unos paviles... Te despistas un poco y te quitan el... Claro, y, Traen aquí, a y alguien en más. una pachanga marcabas a Stoichkov.
O marcabas a Romario, o marcabas luego a Ronaldo, el gordito, que era Ronaldo, era increíble, claro. Al gordito. Claro, o a Figo. A ver, es que era madre otra historia. Tenías que estar al 200% cada entreno. Cada día. Cada Sí. entreno era una pasada. Sí, claro. Pero bueno, una exigencia que De la evidentemente sí. Claro, es positiva, que te hace cuando mejor incluso a ti. Sí. Evidentemente, efectivamente. Lo que acabas de decir, Jaime, te hace mejor. O sea, es que o te haces mejor o te mandan para te casa. sacan, Es claro. que es así. Tienes Y que, sin ningún problema, además, ¿eh? por supuesto, pues porque tienen dinero y traen a otro y ya está. O sea, es que es así. No te queda otro remedio. ¿Y la vida fuera del fútbol cómo te cambió cuando llegaste al Barcelona? Pues me cambió todo porque, a ver, me fui con la que fue luego mi mujer, con Graciela, y bueno, pues imagínate, a ver, nos fuimos con 24 o 23 años a una ciudad, a Barcelona, Madre mía. que bueno, que a ver, Barcelona no... Yo estoy enamorado de Gijón, pero claro, Barcelona es otro tipo de ciudad, no tiene nada que ver. Bueno, sobre todo se le hizo más duro a ella que a mí, ¿no? Porque yo al final... Estabas todo el día estaba entretenido, ¿no? estaba más fuera de casa que Claro, en casa, porque claro. teníamos la suerte de jugar la Champions, bueno, de la Copa del Rey, o si no me iba a la selección. Y sí que es cierto que ella pasaba, al principio lo pasó mal, estuvo tiempo sola y bueno, Sí. hasta que no un poco empezamos a coger ahí. amistades allí, pues hombre, se hizo un pelín durillo, sí. Claro. Y allí, en cuanto a equipo, ya dijiste que no fue muy bien. Esos años, ¿cómo quedabais en Liga? ¿Y cómo era la rivalidad con el Madrid? Bueno, a ver, no fue muy bien. El primer año quedamos cuartos, que Bueno, está ahí. claro. El segundo año quedamos segundos, quiero recordar. Que es cuando gana el Atlético de Madrid. A ver, te hablo un mal año, que no fue un buen año, quedamos segundos. Es cuando el Atlético de Madrid gana el doblete y nos gana la final de Copa. Llegamos a la final de Copa y también nos gana el Atlético de Madrid esa final. Porque en cuanto a títulos en ese momento, solo tenías lo que habías ganado con la Española, ¿no? Bueno, una Supercopa había ganado. Con Cruz ganamos una Supercopa de España. Supercopa. Sí, pero después no ganamos nada. El segundo año no ganamos nada. ¿Y los demás cómo fueron los siguientes años? No, muy bien. Bueno, después fue... Después, ¿Cuántos años estuviste? 8 años. 8 años. 8 años. Claro, acabaste siendo capitán allí. Sí. Bueno, después muy bien. El tercer año yo creo que es el año que tenemos mejor plantilla de los que estuve allí. Viene Bobby Robson de entrenador, un entrenador inglés. Su segundo era Mourinho. Ah, Mourinho, es verdad, es verdad. ¿Qué tal con Mourinho? Muy bien. Como persona. Muy bien. Yo solo puedo hablar cosas muy buenas de él. Joder. Muy bien. Mourinho Mira estuvo- que porque da otra imagen luego de cara Claro. a Sí, pero Mourinho de agresivo, de tal. Pero si te fijas, tú escuchas al 90 y pico por ciento, el 90% de los jugadores habla muy bien de él. Sí. El otro día vi a Casillas hablando bien de él. Sí, por eso te digo, los jugadores hablan muy bien de él. Entonces, yo lo tuve como segundo, no lo tuve como Claro. primero. Pero sí que es cierto que con Bobby Robson era un entrenador. A ver, los entrenadores ingleses son distintos a los españoles. Entonces, ahí se le llaman managers, ¿no? Sí. Entonces, sí que maneja un poco la relación, voy a decir, social entre los jugadores y tal. Y a nivel táctico, ya Mourinho ya se veía. A ver, que Yeah. era un poco el que llevaba los entrenos. Empezamos ya el tema de vídeo, ya lo manejaba él. Y bien, muy bien. Y ese año teníamos la mejor plantilla para mí, que es cuando ficha Luis Enrique. ¿Cómo fue eso de pasar de Luis Enrique del Madrid al. Joder, pues imagínate, bueno, le acababa contrato, pues hombre, imagínate reencontrarme con él, pues una Claro, alegría, sí. una alegría, una pasada, una Qué pasada. locura eso, que Increíble. desde pequeños pues, encontraros en el Barça. ¿eh? Sí, sí, Yo no sí. sé cuántos casos habrá en el ¿no? mundo, pero. Y en el Sporting, y en la selección, y, Sí, sí. Estuviste toda Increíble. la carrera con él. y increíble. Y después, jolín, él se va al Madrid y dices tú, bueno, nada, no coincide, claro, es difícil. Y bueno, sí, después se vuelve al Barça. Y yo creo que los mejores años de Luis Enrique también para él son en el Barça. Claro. Y ese año de Bobby Robson es cuando ficha a Ronaldo, que yo para mí Ronaldo con nosotros es el mejor año de su carrera. Sí. Bueno, fue ¿Eso qué fue? increíble. ¿Antes de romperse el cruzado o Antes. Antes, Él ¿no? se rompe el cruzado con el Inter. el Inter? Es Sí, verdad. cuando se va al Inter. Normal. Ese año es increíble. Ese año mete con 20 años, mete 46 goles. Sí, ¿Y, con y 20 Ronaldo, años. ¿de qué equipo venía? Del PSV, Eindhoven. Venía de un equipo holandés. ¿Y él cómo era como persona? Muy O bien. sea, Un chaval súper normal. se involucró muy bien con el muy, equipo. Y es- muy humilde, un chaval muy normal. Sí. Un niño, pues, a ver, es que vino con 19 años, 19 para 20. O sea, es que era un niño, Ya. Ya. pero súper humilde. ¿Pero venía ya con la etiqueta puesta de estrella? O... A ver, nosotros cuando
Claro, es que antes no ves las imágenes de ahora. Claro. Ficha un jugador. Ya sabes, sí. Instagram, a ver, coño, mira este de acá. Nosotros alguna imagen vimos y digo, bueno, tal. A ver, Juega bien. Claro, pero no lo conoce. hasta que lo ves en el entrenamiento, no. Cuando vas al entrenamiento dices tú, pero esto es, Vuela, ¿eh? esto es imparable, era imparable. Sí. O sea, como te encarase era como si regatease esta botella. Era imparable, una potencia. Y después delante del portero era definidor increíble. O sea, es que era impresionante. Es que no. Lo bueno que tenía él. Bueno, lo bueno. A ver, tú, por ejemplo, Cristiano Ronaldo es un gran finalizador. Y es el mejor finalizador en su época en el mundo, me refiero al rematador. Ronaldo no era un rematador, es que metía goles de regatear o de Se que las alguno creaba, tenía de finalizar, ¿no? Pero se las creaba él. Sí. Brasileño Tú ves goles en estado puro, ¿no? Claro, tú ves a Ronaldo y ves jugadas que se va de 3, de 4, regatea al portero y mete gol, no sé qué, pum, pum, pum. Eran todas jugadas así, era espectacular. Y aquel año, pues es un muy buen año, nos salen las cosas muy bien. ¿Quién más está en la plantilla, en esa plantilla? Pues de aquella, mira, estaba Víctor Bahía, viene Víctor Bahía de... Es que aquel año vinieron varios jugadores. Vino Víctor Bahía de portero, que venía del Oporto, que lo había tenido el míster ahí en el Oporto. Rosso había entrenado al Oporto. Mira, centrales, pues casi nada. Estaba Miguel Ángel Nadal, el tío de Rafa El Nadal, tío de Rafa, sí. que era buenísimo. Estaba Logan Blanc. Rafa es Madrid cerrado. Sí, Cerrado. Logan Blanc, que venía, que quedó campeón con Francia. El central, ¿no? El central. Fernando Couto, que era internacional con Portugal, que jugó 1000 años, y yo de centrales. Pero después estaba Guardiola, Luis Enrique, Iván de la Peña, Ronaldo, Stoico, Luis Figo, Figo también. Celades, es cuando sale la quinta de Celades, Rullé, Óscar, Sergi Barjuan, el Chapi Ferrer. Un equipazo, ¿no? Equipazo, era una plantilla espectacular. Y de rivales, ¿quién fue alguien que recuerdas tú el más difícil de marcar? Posiblemente Raúl, el de Raúl. Madrid. Sí, posiblemente Raúl. Porque ¿qué hacía él diferente que...? Pues es que no hacía, dices tú, era un 10 en algo, no, pero era un 7, un 8 en todo. En todo, sí. Era un jugador que era muy difícil de marcar porque sabía muy bien moverse. Colocar, Entre líneas, en el área. No era rápido, no era. ¿Era gran remontador de cabeza? No. ¿Tenía una gran pierna derecha? No. ¿Le pegaba muy bien? No, es verdad, pero era... Delante del portero era increíble, tenía unos grandes recursos Sí. y después en el área era espectacular. O sea, era un jugador súper inteligente jugando, siempre estaba en la línea entre los centrales, nunca te dejaba que te posicionases con él a la hora de que te pudieses anticipar. O sea, yo a mí fue el jugador que más me costó, marcarle, sí. ¿Y cómo vivisteis allí lo de Figo? Buah, imagínate. Lo hubiese pitado yo también. Sí. ¿Tú con Figo tienes buena relación? Sí, bueno. Pero a raíz de tiempo, eso... no, bien. Ah. No, yo hace tiempo, jolín, vas perdiendo relación. Ya. Mira, además, Luis, la verdad que nos extraña a todos. Nos extraña a todos. Ya. Porque- Además, fue raro porque lo dijo hasta Florentino. Si salgo yo de presidente... A ver, fue una cosa muy rara porque coincide. Claro, el Madrid gana la Champions ese año. Y estaba Lorenzo Sanz de presidente. Y hay elecciones. Claro, nadie se imagina que va a ganar Florentino, que era el candidato. Claro, viene un presidente que gana la Champions. Lo lógico es que la gente esté. Bueno, Bueno, sí. pero bueno, Florentino consigue dar ese órdago con Luis Figo, que, claro, era quitarle el mejor jugador. Es igual que si ahora, por un ejemplo, el Barça quita a Mbappé al Sí. Madrid, ¿no? Claro. Sí. A ver, Luis Figo no era un goleador como Mbappé, ¿no? Pero me refiero a quitarle al Barça Al mejor. su mejor jugador. Sí, En aquella época. Entonces, claro, yo la verdad, nos pilló en el Europeo 2000 precisamente. Cuando se dio la noticia... Cuando ficha Luis es en el 2000. Y date cuenta que, bueno, que paga el Madrid 60 millones de euros, que ahora ya es una cantidad. Que- Habla, Normal, o sea, de un jugador normal. pero bueno, 60 millones ahora dices tú, cuidado. Claro, eso. 25 años atrás. Claro, eso es 60 millones son distinto, como ahora distinto. 200 y pico, no sé, Claro, una sí, barbaridad, ¿no? Pero bueno, a todos nos extrañó, jolín. Yo fue un disgusto porque, claro, Luis era para nosotros un jugador súper importante. Ya. ¿Y eso cómo se vive dentro de un vestuario? ¿O cómo afecta? Sí, lo platicas con los otros... Ya. Bueno, claro, la selección estábamos allí, me acuerdo que estábamos Guardiola, Sergi y yo, pues mal, joder, que se nos vaya Luis, pues, a ver, es irreemplazable porque era muy bueno. Lo visteis como una traición, ¿no? No, a ver, no, yo no puedo decir a Luis como una traición que tal, a ver, me extrañó por parte de él, Sí. porque además Luis era muy culé, la gente lo quería, era... Ya.
pues no sé si el jugador más querido, pero podría decirte que casi sí, ¿no? Entonces nos extrañó a todos. Pero bueno, él decidió eso en su carrera. Sí, claro, claro. Y no hay más que decir, pero bueno. Yo como socio culé, si fuese aficionado culé, claro, yo lo entendería. Igual que si uno del Madrid se... Claro, claro, que lo entiende hasta él seguro, también. Y yo creo que fue así porque a Figo lo quería tanto la gente que después lo dio tanto. Sí. Ya, claro. Claro, si hubiese sido un jugador que a lo mejor, viene Figo, Sí. le hubiese pitado un poco. Pero es que Figo era como un ídolo en Barcelona, era increíble. O sea, era una pasada, era súper querido. Claro, nosotros no nos damos cuenta porque... Luis era súper querido. Yeah. Podía decirte que en aquella época era el jugador preferido de la afición del Barça. Entonces, Como ahora si fuera la Miña Mala... sí, pues como puede ser, sí. Lo que dices tú, como puede ser ahora la Miña Mal, pues claro, entonces, irte al Madrid, dices tú, uf. Ya, feo. Y bueno, y tú en lo personal, esos últimos años, ¿no? Porque ¿cuándo marchas tú del Barça? El 2002. 2002, que vas a la Alavés, pero bueno, antes de eso... Sí, Cuando tú tenías, ¿cuántos años más o menos? 32. 32 Me años. voy con 32. Bueno, yo paso un año malo en la temporada 2000-2001 y 2001-2002. Bueno, yo me opero de la rodilla. Yo me opero primero la rodilla en el año 97. ¿Del cruzado? No, de cartílago. Ah, cartílago. Pero ahí estuve 4 meses sin jugar. Pero en el 2001, en 2000-2001 me sentía molestias. Voy a un partido con la selección precisamente y no puedo acabar el partido. Un dolor en la rodilla increíble y bueno, me tienen otra vez que operar del cartílago. Ya me opera el doctor Cugat y ya me avisa de que tengo la rodilla bastante mal. Y la recuperación, pues bueno, estuve un año sin jugar, 12 meses. Sí. Y bueno, ya no volví a ser el mismo. Ya... ¿Es tu primera gran lesión esa? Sí. Bueno, siempre he tenido alguna Sí, molestia. algún tal. esguince en el Efectivamente, tobillo. No, pero es la primera. Aparte que es la lesión de cartílago es por un desgaste, no es que tengas Ya. una torcedura o que O un golpe. O un golpe. Empecé a sentir molestias. Ya, y eso fue subiendo. Y era ¿no? como pinchazos en la rodilla, te imposibilitaba pues el saltar, el girarte, el arrancar. Claro, era todo. Te imposibilitaba. Y a ese nivel, pues imagínate. Claro. ¿Y eso a nivel mental cómo te afecta? Bueno, me afectó mucho. A ver, yo creo que lo peor para un futbolista es estar lesionado. Sí. Después, Claro. los futbolistas muchas veces, Está claro. no era mi caso, porque no era mi caso, pero bueno, somos muy egoístas o estar, yo quiero jugar y estás en el banquillo y tienes unas malas caras y no sé qué. Lo peor es estar lesionado. Sí. Después valoras estar en el banquillo, entrenar, ya no estar en el banquillo, entrenar, porque el estar lesionado, sí, yo veía a los compañeros al principio del entreno y después me iba al gimnasio, estaba todo, y los veía al final y en los partidos, sí, iba al vestuario. Pero no Te estaba- sientes hasta parece- apartado. Sí, no te sientes del grupo. Claro. Sí. No te sientes del grupo, ¿no? Y eso en el Entonces, día a sientes día un te poco- mata. Claro, entonces Sí. Sí. me acuerdo de aquella época, vamos, mataba por entrenar con ellos. Aunque no me llevasen Por convocado. jugar un minuto, ¿eh? Y aunque no fuese convocado, Ya. Jaime, de verdad, o sea, el estar en el ambiente, en el grupo, Sí. entonces fue el peor año. Claro. El peor año para mí a nivel de todo. Pero bueno, Y ahí, bueno, Son teniendo cosas que ya pasan. 31 o 32 años, ¿estabas pensando un poco en lo que pasaba después del fútbol? sí. A ver, yo por ejemplo, después es cuando me voy al Alavés y ese año en Alavés pues lo paso muy mal de la rodilla. Ahí me tenía que infiltrar para jugar varias veces, ya estaba. Es más, firmó 2 años en Alavés y me voy. Estoy uno nada más, Sí. rescindo el contrato con ellos y me voy. Y es cuando dejo el fútbol, que lo dejo con 33, que relativamente soy joven. Sí, claro. Claro. Y sí, ahí sí que me llama la atención, ya empiezo a pensar en entrenar, pero sí que me llama la atención de entrenar a niños. Ok. Más que a joven. nivel profesional. Sí, al principio sí, me llama la atención eso, pero sí que es cierto que después, claro, empiezas a entrenar y te vas cogiendo el tranquillo, Sí. vas viendo más fútbol, vas aprendiendo más, te Y fijas en otras cosas. Te pica el gusanillo, ¿no? Claro, yo por ejemplo entrenaba y no... Bueno, yo por ejemplo a Guardiola sí, yo a Pep me acuerdo de coincidir con él, ya se veía y dices, "Buah, este va a ser un pesado, va a ser un entrado pesado. Sí. Porque ya era muy pesado de futbolista como compañero, ya diciéndote cosas de no sé qué. Bueno. Entonces decías tú, hostia. Pero en mi caso sí que me gustaba mucho el fútbol, veía todo el fútbol que podía, pero no tenía esa vena, no veía el fútbol como entrenador, lo veía Ya. como fijarme en los jugadores, a ver cómo juega, si jugábamos contra un rival, a ver cómo juega el delantero que tengo que marcar el próximo partido. No me fijaba a nivel táctico, ¿no?
Pero sí que después sí, cuando lo dejas, pues claro, ya empiezas a ver el fútbol ¿Te de otra costó, forma. te costó un poco dejar el fútbol? Porque, bueno, fue por... No, no me días. costó. No me costó Por el porque, desgaste, ¿no? porque es que lo pasé mal. Ya, claro. El año en Alavés no lo disfruté, porque como jugaba con dolor, entrenaba con dolor, Sí, no se disfruta. no lo disfruté. Entonces lo dejé, claro, echar de menos el fútbol. Sí. El día a día. El día a día, la convivencia en el vestuario, tus compañeros, el día a día lo echas de menos. Pero no el jugar porque no estaba para jugar. No es que dijese, lo dejo porque ya tengo una edad que ya no doy el nivel. No daba el nivel porque estaba lesionado, Claro. no porque tenía una edad. Entonces no lo eché de menos en ese Y sentido. luego cuando lo dejas, dices tú, bueno, pues me olvido del fútbol o ya es cuando empiezas con lo de entrenador. ¿Tuviste un tiempo No, de... empiezo al poco. A los pocos meses me llama. Estaba el hoy aquí de director deportivo en Sporting. Y antes había en el Sporting había equipos de la escuela, de mareo, que se llamaban. Había un equipo alevín, otro infantil y otro cadete. Y me surge la posibilidad de entrenar un equipo infantil y sí, y mira, me llamó la atención y a partir de ahí al año siguiente ya empecé a entrenar al cadete B, cadete A, juvenil B, del Sporting y ya sí, ya esos años ya, Y luego que ya empecé. llegamos a 2008, que debe ser cuando vas al Candás, que eso ya es el salto a tercera división, ¿eh? Sí, Y- sí. Y el Candás yo creo que es 2010 puede ser, creo. Bueno, igual tienes tu razón, 2008. Es que lo vi justo... Pues será, pues sí, tendrás tu razón, posiblemente. Pues sí, me voy al Candás y después al Tuilla, que son 2 años para mí como entrenador, los 2 años que más aprendí, vamos, Claro. me lo pasé muy bien. También tu primera toma de contacto con gente mayor. Sí, que es y distinto después igual. muy buena gente. Claro. Bueno, en el Candás yo tenía a 2 jugadores, al Bongo Mario Larroca, que eran mayores que yo. De aquello, yo pues tenía 38 años y Mario no sé, de aquella tenía 40 y luego también 41, tenían los dos por ahí. Eran mayores que yo. Y sí, y bueno, pero muy bien, jolín, 2 grupos súper chulos, gente que venía de trabajar y entrenaban como motos, o sea, muy buen ambiente, a mí me facilitaron también mucho las cosas, muy bien. ¿Y qué diferencia, por ejemplo, viste en esa como, o sea, luego vas a un club profesional, el Sporting, pero qué diferencia veis entre un equipo, el Tuilla, Candás, con luego el Sporting? Bueno, pero a ver. La profesionalidad, lo primero. A ver, bueno, la profesionalidad. Yo tenía muchos jugadores en Candela en Tuya que eran súper Que profesionales. se cuidaban y todo. Sí. Había gente con unos cuerpos y que hacían su gimnasio. No, y tenían su metodología, ¿eh? Sí. No es verdad. Pero claro, hombre, los profesionales, los medios para entrenar. Claro, los medios. Claro, es lo mismo entrenar, con todos mis respetos, en el Candín, que yo al Tuya, vamos, lo quiero con locura, que entrenar en el campo 2 del Sporting al Sporting, claro. Claro. Los medios, los balones, Ya, bueno, claro. Césped, todo. La dimensión del La campo. dimensión del campo. Pero bueno, el Tuya allí tenía su historia. Había que saber jugar allí, ¿eh? Sí, claro. ¿Qué te voy a ¿Qué decir, me vas a Jaime? decir a Por mí? eso te ¿Qué voy me a vas a decir. decir a mí? Ostras, tenía su encanto jugar allí en el Candás. Sí, claro, yo me lo pasa pipa jugando allí. Y a mí el Candás en el Tuya muy bien. Lo disfruté muchísimo. Y además salieron buenos años también. Entonces, pues como salió bien, gané con los 2 equipos la Copa Federación y bien. O sea, además quedamos por arriba. Bueno, el año del Tuya es cuando vuelvo al Sporting como segundo de Clemente, íbamos segundos, o sea, muy bien, la verdad, muy contento. Cuando vuelves al Sporting, ¿llegas con una idea de aprendizaje o de decir, ¿sabes qué? Bueno, voy a ayudar un poco a dirigir al equipo? ¿O querías Cuando todavía... vuelvo después, bueno, ya después, a ver, Entrenador. me llama Javi Clemente me llama el Sporting para la posibilidad de ser segundo de Javi Clemente. Primero estoy 2 partidos con Iñaki Tejada, que Iñaki Tejada era el segundo de Preciado, es cuando el Sporting cesa Preciado. Y Iñaki Tejada nos sigue y viene Javi Clemente y estoy de segundo con él. Y bueno, la verdad que yo Javi Clemente para mí fue un aprendizaje terrible también. O sea, me lo pasé muy bien con él. Y sí que es verdad que después me ofrecen la oportunidad de dirigir al filial. Bueno, ya dirijo el filial 2 años y es cuando después ya subo al primer equipo. Estoy en el filial 2 años, que los disfruté muchísimo. La verdad que tuve jugadores que después tuve la suerte de subir conmigo al primer equipo y una jornada súper buena también de jugadores y disfruté mucho aquellos años porque
de esto cuando eres entrenador, si sois entrenadores en un futuro, hombre, lo que buscarás será ganar. Pero si cuando ves que tu equipo juega muy bien, lo disfrutas. Y yo, Claro, por de verdad, doble. Sí. yo, el filial, no es porque lo hubiese entrenado yo, porque lo hubiese entrenado cualquiera y tal, ¿no? Sí. Pero es que jugábamos muy bien. Hostia, lo disfruté muchísimo. Muchísimo. Aquellos 2 años porque el equipo jugaba muy bien. Y como entrenador, ¿qué piensas tú que es un poco más importante, el manejo de jugadores o lo táctico y lo técnico? Todo. Sí, y más hoy en día. Todo. Yo creo, sí, ¿sabes por qué? Porque soy mucho más listo los jugadores ahora. Entonces, en nuestra época te decía un entrenador, vamos a hacer este ejercicio y tú, bueno. Pues vale. Y ahora veis jugar a los otros equipos y decís, y un entrenador os plantea una tarea y pensáis, bueno, ¿y por qué haremos esta tarea? Y si vamos a jugar, si vais a jugar Marino Luan con lealtad, si juegas contra lealtad, mira, vamos a hacer este ejercicio para que la defensa de lealtad y si después no sale en el partido dirás tú, vaya entrenador este que nos dice que juguemos así y lealtad en vez de con 4 defensas juega con 5, yo qué sé. Claro. A ver, nosotros antes, entonces sí, yo creo que las dos cosas. Y manejar un grupo es importante. Es difícil. Es difícil. Es difícil mantener a todos felices y tranquilos. Es difícil. Yo lo pienso muchas veces, tiene que ser muy complicado porque tienes que tener contenta a la gente que juega, porque como juegues solo 60 ya se te va a enfadar. Claro. Entonces, rotar en ese sentido es complicado. Yo la tarea de entrenador la Es veo... complicado. Diferentes edades, diferentes nacionalidades. Claro, también. Idiomas. Diferentes personalidades. Claro, diferentes personalidades. Claro. Pues Sí, es hay un complicado, jugador que lo que dices tú no le sienta igual a uno no jugar que a otro, Sí. o no le sienta igual a uno, a lo mejor falla un pase, igual ya se viene abajo, tienes que estar bastante tranquilo. Sí. A ver, sí que es cierto que ahora el entrenador tiene una herramienta importante que es el vídeo, ¿no? Que es súper importante. Y los cortes de vídeo y tal. Sí, alguien Entonces, te ayuda. tú dices al jugador, a ver, yo quiero, mira, que hagas esto. Tú en el partido has hecho esto, tienes que hacerlo de esta forma, has hecho estas cosas bien y estás mal. Entonces, sí que es verdad que tú, cuando a un jugador le dices, o te puede venir, ¿por qué no juego, mister? ¿Por qué no juego? Tal, mira, no juegas por esto, Sí. que no haces esto, lo que te pido, o tal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces sí que es cierto que el entrenador tiene esa herramienta que antes no la tenían, pero no es fácil manejar a un grupo de 20 y pico jugadores y sí que es verdad que es complicado. Pero bueno, normalmente la mayoría de los jugadores suelen ser buena gente, humildes, trabajan bien. La mayoría, algunos te llega y... Hombre, hay de todo, claro, hay de todo, ¿no? Sí, Claro, sí, y he tenido compañeros Sí. Claro. que eran también, porque su personalidad pues no era... Complicado. No era humilde, Claro. no era humilde, ¿verdad? Era humilde. Bueno, pero como cualquier trabajo, o sea, Sí, no, sí. no solo en el fútbol, como cualquier trabajo. Entonces, pues siempre pillas a alguno, ¿no? Pero bueno, por suerte en el mundo del fútbol son muy pocos, o sea, que bien. Y bueno, ¿qué tal son esos años en el Sporting? Cuando das el paso al primer equipo ya como entrenador. Hombre, pues son 2 años inolvidables. A ver, una pasada. O sea, yo los disfruté. ¿Cómo coges el equipo, lo primero? Bueno, cojo el equipo porque cesan a Sandoval. Primero cojo el equipo, cesan a Sandoval quedando 5 partidos. Nos metemos en playoff y nos eliminan Las Palmas. Una eliminatoria que no tenemos suerte, la verdad. Nos eliminan Las Palmas. Perdimos ahí un 1-0. Joder, una carambola que saca Pichu Cuellar, pega a Bernardo, le queda un jugador de ellos. Bueno, y después en el partido de vuelta, jolín, tenemos mogollón de ocasiones y no estuvimos acertados y al final nos meten el 0-1 al final y bueno, caemos eliminados. Y bueno, y lo peor viene el verano siguiente, ¿no? El club con una deuda importante. Decide el club que siga yo siendo el entrenador y no queda otra cosa, no podemos fichar. El club me comunica que no podemos fichar. Claro. Bueno, pues hay que subir a chavales, claro. Sí. Gente que tenía Lo que hablamos antes. gente que tenía contrato Sí. y después yo tuve que subir a chavales del B. ¿Que los habías tenido antes? Que los había tenido antes. Entonces la mayoría los conocías. No, a todos. Claro. A todos, sí. ¿Y qué les dices a un chaval que está apenas subiendo y Nada, va a ser que titular ahora? haga lo mismo que en el B. Que esté tranquilo, que haga lo mismo que en el B, que tiene toda mi confianza, que Es muy importante. no se ahora, preocupe. transmitirles la confianza. Darle tranquilidad, todo lo contrario. O sea, que juegue con total tranquilidad. Y que si lo hace bien en el B, lo va a hacer aquí. Eso que no se preocupe.
Y entonces, pues bueno, es un año, pues eso, que al principio incluso pues era la permanencia el objetivo, porque decir, Qué locura. Si no puedes, no Valencia. claro, yo Y lo vamos que a pasó. jugar a Soria y Sobre que vamos a jugar nosotros este año, cuidado. a Soria contra Numancia, que está en segunda, que os sonará que jugaba Sergi Enrich, que ahora está en el Claro. jugaba Sergi Enrich, ¿Dónde está ahora? está en el Huesca, En el Huesca, claro. es verdad. Claro. Sergi Enrich, que estuvo en el Eibar en En primera muchos Oviedo. años y tal, No, en en Oviedo. en Oviedo, efectivamente. Bueno, vamos ahí a Huesca, nos metes en Sergi 1-0, no estábamos jugando muy bien, la verdad. Tenemos la suerte de que expulsan a su central por segunda amarilla. Y bueno, me acuerdo que hago unos cambios y remontamos el partido 1-2. Ganamos luego en casa a la Ponce, también 2-1. Vamos a Albacete y empatamos en el descuento, gol de Pablo Pérez de cabeza, que debe ser de los pocos que metió Pablo Pérez en cabeza. De cabeza. córner. El otro día tuvo una clarísima, me dijeron. Ah, sí, de cabeza. Que no. Pablín Pérez ahí. Pablo Pérez fue ahora en el El Langreo. Pablín Pérez. Sí. Pues en el descuento. Bueno, claro, empezamos y al partido siguiente volvemos a ganar y esto que empiezas y empatas y ganas, ¿sabes? Y dices, hostia. ¿Qué está pasando? Fue el año que pasasteis una racha de no perder o. Superamos tuvimos 20 partidos sin perder. O sea, Madre. toda una vuelta excepto el último partido, Sí. que es increíble, que es el mejor partido que hacemos y perdemos. Contra el Betis fue, ¿no? El Betis, Me acuerdo de ese partido. hacemos un partidazo, o sea, ocasiones para haber ganado 7-2, o sea, increíble. Sí. Pero claro, 20 partidos sin perder. Bueno, ahí está nuestra foto de los 20 partidos sin perder en el Molinón, que a mí me enorgullece, mira, oye, Sí. ya, es muy difícil. Claro. Claro, pero es que perdimos 2 partidos en toda la liga. Un año que se estuvo 5 meses sin cobrar, que los jugadores ¿Y eso cómo se vive? hicieron piña. Pues mira, ¿Qué le dices unió al más. jugador? Ya. A ver, pues. La verdad. Pues no les puedes decir. No, a ver, es que los jugadores ya lo sabían, la realidad del club. Que no sabían. Y tú como entrenador al final tampoco también te deberían dinero. O sea. Sí, bueno, a ver. A ver, yo lo que más me preocupaba eran los jugadores. Ya Ya. al final, pues mira, había tenido una vida. Claro. Y me había ganado mi dinero, lo que yo no cobrase, yo a mí lo que. Y me acuerdo jugadores del filial, que hubo gente que se Claro. tuvo que ayudar. Sí. Pues de gente que no llegaba a fin de. Pues que no cobraba, no podía pagar a lo mejor el El piso donde alquiler, vivía. sí, claro. O sea, fueron meses, pero que unió mucho a la plantilla, al cuerpo técnico. Y entonces, pues bueno, imagínate. Y después, pues se produce, pues bueno, lo que ya sabéis, el último partido en Sevilla, que piensas que el Girona va a ganar seguro al Lugo. Se produce el gol de Lugo, ascendemos allí, claro, aquello fue inesperado totalmente. Joder, ¿cómo me acuerdo de ese día? O sea, Increíble. Yo increíble. me acuerdo de un vídeo tuyo que como que lo celebraste muy tímido. Sí, sí. En plan, que no Sí, te lo sí. creías. No, es que no había acabado el partido. Claro. Claro, yo hago así. Y digo yo, y miro, me acuerdo que al brujo, y el brujo me dice que sí, ¿qué tal? Digo, hostia, gol, pero digo, bueno, espera, no acabé el partido. Pero lo peor no es eso, lo peor es, luego yo ya me fui al vestuario Y fue cuando se reanuda el partido, ¿no? y me dicen, no, que quedan todavía, vuelve otra vez, Joder, no acaba. tienen que jugarse 20 segundos más. Yo, 20 segundos. Que se volvieron los 20 segundos más largos. bueno, y me acuerdo Diego llamándome que estabais de comida, De comida, sí. y Diego llamándome, y yo no, papi, pero se sabe, digo, Diego, todavía tienen que Diego jugar llorando, 20 segundos bueno. y tal, no sé nada. Bueno, imagínate todo Sí, eso. sí, Bueno, claro. y después ya aquello fue, ya imagínate, fue increíble. Buah. Increíble. Salimos de Sevilla, llegamos al aeropuerto, el aeropuerto colapsado, 3.000 personas, no podíamos pasar, toda la gente abrazándonos, gente llorando. Sí. Bueno, es que fue increíble, locura. increíble. Y claro, el Sporting de los Guajes, la mayoría, el 90% de la plantilla era de aquí. Sí. Claro, entonces el cuerpo técnico también éramos de aquí. Sí, Claro, entonces fue mayor celebración que en la Olimpiada. Y por parte del cuerpo técnico también. Fue Bueno, terrible. Fue ese fue el primer milagro, porque luego vino el de la temporada siguiente. Bueno, luego viene la temporada siguiente que yo pensé que ya podíamos fichar, pero tampoco. La Entonces, división. digo, bueno, el año siguiente tal. Dime. Y me dice el presi, no. Bueno, el pobre Javier, pues bastante hizo Claro, lo que claro. podía hacer. Entonces, la liga sigue castigando al Sporting por el tema de las deudas y no podíamos fichar tampoco. Entonces, pues bueno, En primera división. solo podíamos fichar a jugadores que cobrasen el mínimo, que era 120.000 euros. Claro. ¿Quién podían venir por ese tal? Jugadores cedidos jóvenes que quisiesen venir, que no A jugar en contasen primera los clubs división. en ellos, la primera división. Claro. Y ahí, pues mira, precisamente yo tuve un poco la suerte de que Luis Enrique entrenaba al Barça.
Y digo, bueno, y yo en el filial me llamó la atención, claro, había otros jugadores que me habían llamado la atención en el filial, Ostri, el que jugaba de extremo tan fuerte, Traoré. Adama Traoré. Claro, Adama Traoré se fue a Inglaterra o estaba en fue. el Barça, me acuerdo, claro, tal. Entonces, Halilovic, pienso en Alea, Halilovic. digo, tal, tenía 19 años, y hablo con Luis, mira, no voy a contar con él, ¿qué tal? Para el Sporting, bueno, Halilovic. Y después, coincide, traemos a Omar Mascarell, también Nico, que está ahí. Que viene del Madrid, ¿no? Que viene del Madrid, 19 años, que ahora está jugando todavía en el Mallorca, En el Omar Mallorca, Mascarell, Sí. pivote. Y coincide que Luis Enrique, el Barça, juega perdón, el torneo Joan Gamper contra la Roma. Y en la Roma juega Sanabria, que tenía 19 años también. Y me llama Luis Enrique por la noche. ¿Que le gustaba o qué? No, me llama. Pitu, Luis Enrique había entrenado a la Roma Ah, claro. antes de ir al Barça. Claro, es verdad. De la Roma se fue al Celta y del Celta fue al Barça. Es verdad. Me llama Pitu, oye, es que me dice aquí. Él tenía un segundo de él que había estado en el filial. Barberá, había estado también en el filial. Joder, que este Sanabria es muy bueno, que si no serviría para el Sporting. Y digo yo, tía Luis, joder, que si no sirve para el Sporting. Yo había visto a Sanabria, lo habíamos visto Iñaki y yo, en el torneo sub-20 panamericano con Paraguay. Con Paraguay, sí. Joder, nos había llamado la atención, pero digo, hostia, Luis, pero si juegan en la Roma, aparte nosotros no podemos pagarle. O sea, tenemos que pagarle. Y me dice, no, hablo yo con el director deportivo, que tengo muy buena relación y tal. Esto fue así. Hostia, hablo con el director deportivo, me llama al día siguiente, Pitu, nada, que si lo queréis por lo mínimo que se viene. Y así fue. Sí, claro que lo queremos. Hombre, claro. Bueno, así vino Sanabria, claro. Y sí que es verdad que vinieron esos tres jugadores, hostia, eran, claro, pero eran tres apuestas de 19 años, no es como ahora que dices tú. ¿Y cómo esos jugadores- rindieron? Sí. Muy bien. Y eran- Fue el año también que estaba en D. Claro, estaba Andy con nosotros También en el era primer joven. equipo. Chico especial, ¿no? Todo. Sí, bueno, Andy era. Lo hablamos con Lora, yo creo también con Andy. Andy era. Era a muy ver, los bueno. jugadores africanos, yo tuve compañeros también africanos. A ver. Sí. Y Tienen muy otra bueno. mentalidad muy bueno. Tienen otra muy bueno, mentalidad, sí. Muy bueno, otra mentalidad distinta. Claro. Es que, a ver, la raza negra es que si fuesen tácticamente buenos, Bueno, serían hombre. campeones del mundo, son imparables. Porque físicamente- en todos los deportes son los mejores, o sea, Sí. atletismo, baloncesto, etcétera, etcétera. Sí, Dices sí. tú, claro, entonces Sí, claro. es que tienen unos cuerpos, una capacidad física, son, Sí, sí. claro, pero bueno, claro, a nivel táctico y eso, Ya. Sí. son completos para enseñarles y Estaba tal, fuerte, son a veces, claro. pues, estaba fortísimo, Dani era una bestia. Iba la gente del choque con él y caían rotos. A mí me encantaba con jugadores, sí, sí. Bueno, y entonces, pues hicimos, pues igual, la unión tal, y nos salvamos también en el último partido, pues una carambola también, bueno, que el Betis ganó al Getafe, nosotros en el Villarreal. Teníais triple empate ahí, ¿no? Algo así era. Nosotros tenía que ganar, nos la jugábamos nosotros y el Getafe. Y el Getafe, sí. El Getafe tenía que ganar y se salvaba. Al Betis, además, era, ¿no? Al Betis, ahí en el Villamarín. Al Betis, sí, sí. Y nosotros teníamos que ganar al Villarreal, que sí que es cierto que no se jugaba nada. Y que Que fue la polémica y- con Marcelino. Sí, y que el Getafe no ganase en Sevilla. El Getafe perdió y nosotros ganamos. Y nos hablamos. Sí. Como yo me acuerdo con aquel gol de Sergio. Golazo ahí en el larguero. Nada, fue espectacular, un ambientazo en el Molino. Yo de aquella jugada en el Sporting que salimos también. Yo estaba en la grada, pero los que estábamos en el club, bueno, yo estaba en cadete, creo que era, o cadete, o infantil. Sí, Pues salimos allí, me acuerdo de que te mantearon a ti. sí, fue increíble. Nada, fue increíble, fue Nada, fue una pasada. Fue muy bonito, muy chulo. Son recuerdos que te quedan ahí porque, bueno, es lo más bonito. Mis mejores recuerdos a nivel de tal es eso, más que cuando ganaba un título con el Barça. Tuve la suerte de ganar títulos con el Barça, pero esos son mis mejores recuerdos de entrenador. Esas dos vivencias fueron... Con el club de tu vida. Sí, claro. sí. Y el, Claro, grupo, eso. el grupo humano que había... Sí. Si tuvieras que escoger una de las dos, el ascenso o la permanencia. Hombre, el ascenso. El ascenso. Con esto. Además, por cómo fue. Bueno, que también el otro fue de. Sí, el ascenso. A ver, es que yo creo que el ascenso, a ver, no creo, es que un equipo solo pierda 2 partidos, Ya. igual no se vuelve a repetir. Y los 20 partidos espero que se superen algún día.
Claro. Ojalá, eso sería muy bueno para el Sporting. difícil, Pero es muy difícil también Sí, estar 20 claro. partidos sin perder No, qué locura. seguidos. Y la cantidad de gente ilusionada aquel año que fueron allí a Sevilla. Sí, hubo gente en Sevilla. Además, jugamos. Me acuerdo además que se unificaron los horarios, jugamos a las 6 de la tarde, un calor en Sevilla, pero un calor insoportable, o sea, horrible. Y la gente allí, bueno, acaba el partido, vamos allá a despedirnos y de repente ves a la gente saltando, ¡gol del Lugo! Y todo. No, bueno, increíble. Además, no sé, los jugadores, si te fijas, todos se quitan la camiseta. Sí. Un acto reflejo que no se quita la camiseta. Mira. Es buenísimo, Buenísimo. Es que qué reacciones tienes, cuando es una pasada. Sí. Con ese vestuario mantienes relación con Sí, con bueno, la gente. coincides. A ver, sí que es cierto que, hombre, sobre todo entre ellos, evidentemente Claro. yo al final soy su entrenador, Ya. pero sí, me encuentro con ellos por la calle siempre, la relación es súper Claro, buena, claro. normal. A ver, Sí, eso no sé. a ver, yo soy el entrenador, pero el mérito es de ellos. Es que al final, mérito fueron ellos. Madre Yo mía, les claro. puedo decir, tenemos que hacerlo así, de esta forma y tal, pero bueno, lo que te hablaba también cuando el filial, yo aquel año, de verdad, y no es hablar en plan crecido, yo me acuerdo que decía, no perdemos. Ya. Y llegabas, La típica no sensación. perdemos seguro. Dice, yo veía al equipo también entrenar tan bien y ostras, tenemos que hacerlo mal para que el equipo, porque el equipo competía tan bien, éramos tan disciplinados a nivel táctico, era muy difícil meternos goles. O sea, encajamos 27 goles, Qué locura. 42 partidos, era muy difícil. Qué locura. Bueno, sí que es cierto, Pichu, a ver, tenía muy buenos jugadores. Yo, para mí, por ejemplo, Pichu Cuella era el mejor portero de la categoría en aquel momento, ¿no? Tenía muy buenos jugadores. Pero bueno, ostras, el equipo tácticamente era... Lo veías y no le encontrabas defectos. Yo no podía decir, hombre, alguna vez, bueno, esto es retocar un poco aquí, pero no. Ya. Ni en defensa ni en ataque. O sea, Ya. los delanteros cómo presionaban, eran los primeros en apretar a los defensas, cómo corregían rápido la posición, cómo hacían que los medios centros tampoco recibiesen el balón, o si recibían el balón, nuestros medios centros estaban encima. O sea, éramos un equipo que nadie quería jugar contra nosotros. Ya. Y eso era una pasada. Increíble. Una pasada. ¿Y el tercer año os dejan fichar? Tercer año nos dejan fichar con poco dinero, pero ese tercer año yo, a ver, cometo, ya lo dije alguna vez, cometo dos equivocaciones. Una, me deshago de algún jugador que no me tenía que haber deshecho, por ejemplo, Guerrero no me tenía que haber deshecho. Creo que ahí cometí una equivocación por parte mía. Tomé una decisión. Guerrero jugó bastante el año anterior contigo y con Sí, Sanabria. había jugado. Sí, porque estaba él, estaba Sarabia, estaba Castro, Halilovic, los iba rotando. Hombre, el más fijo fue Sanabria, Sí. pero sí que es cierto que Guerre y Castro sí jugaron, tuvieron minutos, sí. Y bueno, y la segunda equivocación, que yo no tenía que haber seguido entre. Ya. No está ya. Habían sido 2 años de súper desgaste para mí. Claro, imagino. Y mentalmente no estaba preparado. Claro. Y cuando tú no estás preparado y no estás al 100% para entrenar, pues se nota. Y yo creo que ya también, con respecto a los jugadores, a pesar de que había venido gente nueva, yo soy un entrenador también muy exigente, ¿no? Yo creo que el discurso ya se había agotado un poco y sobre todo yo estaba muy fatigado. Sí. Muy fatigado. Bueno, y no salieron las cosas bien. Y con justicia, bueno, el presi quería que siguiese, pero fui yo el que hablé con el presi. A ver, vamos a ver, que no, Ya. que esto no, porque no ganamos. A ver, y Sí. Por el club, más que. efectivamente no ganamos. Ahí A fuiste ver, lo sí. contrario, egoísta. Claro, digo, a ver, presi, que no. Ya. Y tenía 3 años más de contrato. O sea que. Que los perdonaste, fue. Efectivamente, sí. Sí, Pero bueno, a ver, el Sporting me había dado tanto que Ya. ningún problema Sí, en eso ese no sentido. Y hablé con Javi, no tal. Y bueno, vino Rubi, que mira, que es un grandísimo entrenador también. Y bueno, y no tuvo la suerte tampoco de poder conseguirlo. Y fue cuando descendió el Sporting. Y hasta ahora, que no volvió. Hasta ahora, efectivamente. Y tú ese año marchas del Sporting y luego, ¿cuál es el siguiente equipo que coges? ¿Y por qué? Pues el siguiente acaba ese año. Y el siguiente año, en diciembre, me llaman 2 equipos que están los dos en una situación mala, que es Las Palmas y el Alavés. Y tenía otra vez otras ganas locas de entrenar. O sea, ya estaba con las pilas otra vez Recarga. recargadas. Pero sí que es cierto que
bueno, también me daba un poco tal porque me tenía que marchar. Ya. Bueno, Diego y Aitana, mis hijos, en una edad complicada, no se venían conmigo, bueno, la que es ahora mi mujer, Graciela. Bueno, me tenía que ir solo, ¿no? Pero bueno, Sí. me animaron mi familia, tanto Sí. Graciela como Diego como Aitana. Nada, papi, si te apetece algo, jolín, ¿qué tal? Sí. Y decido ir. Para no tenerte por casa. Sí. Yo creo que ya me querían echar. Me querían decir, no te aguantamos más sin entrenar, estás insoportable, venga, tira por ahí. Claro, porque tú verías fútbol todos los fines. O sea, Claro, hombre, veía mucho. al día estabas. Sí, no, ya, ahí estaba con muchas ganas ya de entrenar. Estaba con muchas ganas, pero bueno. Bueno, y analicé los dos equipos y me decanto. Mira qué suerte, ¿no? Tener dos equipos que te Claro. llamen y tal, una suerte. Y el Alavés que estaba en una situación pues muy, muy complicada. Llevaban 13 partidos y 6 puntos. Iban últimos en una situación muy complicada. Y me voy al Alavés. Claro, hay que ser valiente para coger esa. Sí, bueno, Trece- Las tre- Palmas no estaba mucho mejor. No me acuerdo cuál era la situación de Las Palmas, pero igual tenía Igual eran 8 7, puntos. ¿no? A ver, cuando te quieren un equipo en Claro. diciembre es que la situación Sí, está mal, está mal. no te cogen tal, ¿no? Claro. Entonces me voy a la vez. Y ya el presagio, la verdad, no era muy bueno porque llego a la presentación mía, una nevada. Digo, un mojón, tío, Bueno, ¿dónde claro, voy yo? y Vitoria. Pensé que venía a un equipo sueco, me da Vitoria. Una nevada increíble. Yo no llevaba cadenas ni nada en el coche, claro. Yo salí de Gijón, paso por Bilbao, que está a 50 y pico kilómetros, 60 de Vitoria. Nada, como aquí ahora. Y empiezo a llegar a Vitoria y a 20 kilómetros. Uy, nieve, nevada. Y nevando y el coche, yo me cago. No llego ni a Mendizorroza. Es más, debió ser un miércoles, no, sí, un miércoles o así, un jueves, y jugábamos de lunes en Girona el primer partido. Y nos tenemos que ir a Barcelona, no podíamos entrenar en... El primer día, no, hay que irse a Barcelona a entrenar, vamos a Barcelona, entrenamos muy bien las instalaciones del Barça, o sea, increíble, muy bien. Además que, mira, el primer día coincidí con Luis Enrique allí, joder, mejor imposible. Sí. Pero me refiero que, jolín, dices tú, madre mía. Bueno, jugamos de lunes, vamos al campo del Girona. El primer tiempo el Girona nos pega un meneo. Pero esto... Que ni las veíais venir, ¿no? No, esto digo yo. 1-0. Empieza el segundo tiempo, 2-0. Y nada. Bueno, a lo típico, hago también 3 cambios, no sé qué tal. Aquí se podían hacer solo 3 cambios. Sí. Va, coge una Ibai. 2-1. Ibai, el entrenador de De Andorra. Ibai Gómez. Nos hacen un penalti a Munir, 2-2. Y en el 90 y no sé cuántos, 2-3. Digo, increíble, digo, o sea, perdón por la expresión, mayor culo, ¿no? O sea, increíble, o sea. No había mejor debut, ¿eh? Claro, imagínate, el entrenador del Girona, Machín, que era el del Lugo, yo creo que me quería matar. Lo echaste, ¿no? Dice entre lo del Lugo y lo del Girona-Lugo y esto que era cuando me va a matar y tal. Sí. Bueno, claro. Jugamos luego, estos de lunes, a los 4 días de viernes, vienen Las Palmas a Mendizorroza y ganamos 1-0. Claro, conseguimos en 2 partidos 6 puntos. Lo que habían conseguido. Lo habían conseguido en 13. Claro, vamos al Wanda y perdemos, jugamos muy bien, perdemos 1-0. Viene el Málaga y volvemos a ganar. Sí. Claro, y nos salvamos quedando 5 o 6 jornadas. Sí. O sea, hicimos una liga de Champions, o sea, un grupo, aquel sí que era un grupo también. Sí. ¿Fue el año que ganáis al Madrid? Impresionante. Ese fue el siguiente. El siguiente, ¿no? Hacemos la mejor primer vuelta de la historia, del Alavés también. Un grupo espectacular también. ¿Qué sientes que fue el cambio que necesitaban ellos porque de 6 a llegar? Mira, yo me acuerdo que les dije, joder, me acuerdo de la primera charla, todos con la cabeza abajo. Digo, bueno, va a estar complicado el tema. Claro. Y nada, pues sencillo. Tenéis que hacer lo que vosotros sabéis hacer. O sea, si tu mejor virtud es regatear, pues regatea sin ningún problema. Inténtalo 800 veces. Que te salen 100. Tu mejor virtud es centrar, pues intenta cada vez que te incorpores en ataque y eres lateral, intenta meter centros, que encima tenemos 2 delanteros, que tenemos delanteros que van bien de cabeza, vamos a tener ocupación en el área, pues vamos a hacer que cada uno haga lo que tenga que hacer, su mejor virtud. Sí. Es que tampoco le puedes decir a los jugadores más cosas. En esa situación, pocas cosas concretas es lo mejor. Porque su situación mental no es la mejor.
como les digan, les marees con vídeos, con rollos, digo, no, no, todo lo contrario. Mira, esto, efectivamente, esto. 4 cosas tácticas que yo creo que teníamos que mejorar. Hice algunos cambios con respecto a jugadores que yo pensaba que tal. Sí. Pero, jolín, tenía muy buenos jugadores, ¿eh? Hostia, estaba Pacheco, Munir, ¿no? de portero, estaba Munir, estaba Pedraza, el del Villarreal. Munir, que viene del Barça, ¿no? Munir estaba cedido del Barça. Tenían un pivote que jugó mucho en el Villarreal. Ya está Tomás Pina, Manu, que también se retiró. Está Sobrino, el que ahora está en la Cultural, que estuvo también en el Cádiz. A Burgui tuviste. A Burgui, estaba Burgui, Ibai Gómez. Luego, Manu. está Guillem Maripán, un central chileno que lo fichó el Mónaco al Alavés, que pagaron 20 millones por... Tenían muy buen equipo, tenían dos jugadores muy... La Guardia, que era otro central espectacular. Tenían unos jugadores muy... Y sobre todo, unos jugadores que hacían muy buen vestuario. O sea, los veteranos... Claro. ¿Cómo de importante? Increíble. Los capitanes, increíbles. Sí. O sea, Manu García, que era el capitán de allí, típico jugador que había vivido además en Alavés, subió de segunda B a primera con el Alavés. Es verdad, claro. De allí de Vitoria, de estos vascos, buen tío, exigente. Técnicamente no era ningún dotado, todo lo contrario, pero un competidor nato. O sea, un coñazo en los entrenos a los jóvenes. O sea, un auténtico pesado de estos, pero en plan bien. Pero que lo necesitas. Ibai Gómez también, La Guardia, de estos típicos que dices tú, hostia, tío, vaya tíos. Con estos a muerte, ¿no? Bueno, esos, bueno, a mí defendían al entrenador. Da igual que estuviese yo que otro. O sea, los típicos que están ahí, que aman el club y que tal, una pasada. Entonces yo me sentí súper cómodo. La gente, allí la afición de Vitoria, la Grada Sur es espectacular. Sí. O sea, la afición allí que tienen, la afición joven es increíble. Y el ambiente en el campo es buenísimo. Entonces, pues bueno, salieron las cosas muy bien. Disfruté muchísimo en Alavés. Como entrenador, etapas, posiblemente... ¿no? Más, ¿no? A ver, en Sporting, por supuesto, es mi equipo. Lo que pasa es que Sporting tenía esa presión. En Alavés y que allí Te soltaste un poco. Era mejor entrenador que en el Sporting. Mira que en el Sporting conseguí como entrenador esas cosas. En el Alavés era mejor entrenador y lo viví de otra forma. Sí. Muy bueno, es que en Alavés el segundo año hubo una jornada, la 9ª, 10ª jornada, que dormimos líderes. Es verdad. Sí, me acuerdo. Sí, dormimos líderes en la 9ª jornada, 23 puntos, llevamos de 30, algo así. No me acuerdo. Bueno, no sé. Hicimos la mejor primera vuelta de la historia del Alavés, 30 y no sé cuántos puntos. O sea, no, fue increíble. Qué locura. Claro, quedamos novenos. Luego quedaste noveno, ¿no? Quedamos novenos. No nos metimos por 3 puntos en Europa. Joder. Bueno, pues ha sido una locura, ¿no? Fueron 2 años también, bueno, pues muy para recordar. ¿Y hubo un tercero o...? No, pues me pasó un poco lo mismo. Yo para eso y tal estaba ya... Eso y decidí no seguir. Cansado. O sea, está ya el error que habías tenido en el Sporting dije, mira que están a la vez, pues bueno, pero estaba también saturado y decidí no seguir. Y también me fui. Y después fue el último, fue cuando me fui en la 2020 que me pilló la pandemia, que fui al Español. Me pilló el año de la pandemia ahí en el Español. ¿Y qué tal? Muy bien también. Español, la verdad, un club. Mira que era complicado. Yo venía del Barça. El Español es. A ver, al Barça. Te recordaban de ahí. Los odian. La gente me acogió genial. O sea, genial. ¿Y la gente del Barça cómo se lo tomó? No. Normal. Allí la gente del Barça, su rival es el Madrid. Sí, claro. Es más que. Vale, sí, el Español hay una rivalidad, pero el Barça es más el Madrid que el Español. No. Muy bien. Y además yo la gente, jolín, iba por Barcelona cuando entrenaba el Español, digo, qué cantidad de pericos hay. O sea, me saludaba la gente, soy del Español, he visto, y digo, jolín, Dios, es lo que te iba a preguntar, alguna vez por la calle, ya bueno, ahora ya sea allí en Barcelona, en cualquier otra ciudad, ¿te pararon y te haya pasado alguna vez algo de un insulto, yo qué sé? No, mira, yo por suerte no he recibido, la verdad que he tenido mucha suerte, me he sentido muy querido, tanto aquí en Gijón como cuando voy a Barcelona. No tuve... Hombre, a ver, no sé, igual alguno de lejos, alguno te puede decir algo, pero no de cara, vamos, eso ni mucho menos. Es que es diferente. No, pero me con redes ya pero puedes insultar mucho más fácil. Bueno, sí. Pero de cara puede claro, ser. es difícil. Sí, pero no, yo siempre me siento muy querido, de verdad. Tanto aquí como en Barcelona, la verdad que la gente, y en Vitoria igual. Vitoria fui a ver un par de partidos y la gente, me siento súper querido. Sí. Qué guay eso. Sí, la verdad que sí.
Qué bien. Es muy chulo. Y que la gente todavía se quiera hacer fotos contigo, que... Sí. Simplemente que te recuerde Claro, que les marcaste, vaya. claro. Bueno, alguna vez me confundieron con Monchi, el del Sevilla. Tengo una anécdota muy buena que te la cuente Diego, te la cuento yo. Pues esa es muy buena. Tengo una anécdota, fuimos a ver, Diego y yo, una final de Copa Atlético Sevilla-Barça. Ya me imagino. Con Claro, Diego. tú en Sevilla, ¿no? Fuimos al campo del Atlético de Madrid y vamos tal. Y vienen dos del Sevilla que iban ya perjudicados que no veas. Madre Antes del partido. Claro. Oh, ¿te haces una foto con nosotros? Y tal, sí, hombre, sí, y tal. Sí. Me hago una foto y empiezan, bueno, y a ver si fichas mejor, Monchi. Hasta luego. Y bueno, y ya que tú eras alguien famoso, porque si llegas a ser alguien de la calle, cuidado, El Monchi, digo, bueno. pero- Hombre, la verdad, Monchi es calvete también, ¿sabes? Pero sí, sí, Monchi total. ¿No te pasó también con Manuel Pablo? No, Manuel Pablo creo que pusieron una O al foto. revés. No, una foto mía con un chico y que el chico, por lo visto, puso en redes. Ah, es verdad. Con el gran Manuel Pablo. Sí, es que esa fue buenísima. Si tengo una foto con él, claro, con el grande Manuel Pablo. Y la gente, que no es Manuel Pablo, que sabe la... Manuel Pablo, que igual no sabéis quién es, que jugó con el Depor Champions, es el entrenador ahora del Depor Fabril. Sí, es verdad. ya, Así que... Sí, es un chico así también calvete, muy bonito y tal. A ver, la verdad que tenemos sitios parecidos. Qué bueno, qué Pero bueno. sí, son anécdotas que... No, pero bueno, me siento súper querido, la verdad que muy bien. La gente genial. Joder, esas anécdotas, cuidado, también te dan la vida, Te dan la vida. Tengo estoy de jugador y bueno, hacer un mogollón de anécdotas que muchas evidentemente no puedes contar. Claro. Claro. Pero sí, sí, sí. El fútbol te deja... Anécdotas, sí, sí. Sí, y muy buenos recuerdos. Sí. Claro. Muy bueno. Y vosotros igual, a vuestro nivel. A ver, es que Sí, sí. el fútbol es muy bonito. Sí. Es muy bonito, generan muy buen ambiente. Creo que la relación en un vestuario es súper chula. No se vive en otros lados. Claro, Sí. claro, el día a día y a ver, es una pasada. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Y bueno, como entrenador, ese año en el Español, ¿cómo Sí. quedáis? Nada, bueno, en español yo cojo el español también último Ujú. y la verdad que no lo estábamos haciendo mal. Seguíamos en descenso, pero estábamos... Bueno, y el director deportivo decidió... La verdad que fue una decisión que menos me esperaba, que menos me esperé en mi carrera deportiva, que decidió echarme, que era Rufete, y cogió el equipo. ¿Y eso cómo se Siete vive? partidos. Bueno, no lo viví sorpresa, ¿no? con mucha sorpresa, pero todos, los jugadores, además con los jugadores había muy buen ambiente también, muy buena relación, la verdad que, bueno, me causó sorpresa, pero bueno, nada, la cogí con total normalidad. Normalidad, y- cosas de fútbol, ¿no? Sí, evidentemente la cogí con total normalidad y sin ningún problema. Sin ningún problema. Pero estuve, ya te digo que me sentí muy bien. En Español, un club muy, muy grande, muy buena gente, el trato humano increíble, los jugadores también, había muy buen grupo y fenomenal. Y ahí cuando termina esa etapa, ¿ahí es cuando empiezas en la tele o ya habías...? Sí, empiezo luego en la tele al poco tiempo, sí, sí, sí. Y Empiezo en la tele al poco tiempo, sí. ¿Y eso por qué te surgió? ¿O ¿También te llamó Me la llamaron. atención? Me llamaron. No, me llamaron, bueno, me apeteció, bueno, pues era otra faceta que Claro. decía Miguel, bueno, pues Ya. ya había comentado en la radio, Ujú. años anteriores, en la COPE, en la SER, ya había comentado partidos ya del Barça, me habían llamado para comentar partidos y eso. Pero después sí, me llaman de la tele y muy bien. No, una experiencia que me gustó mucho también, la disfruté. Bueno, ahora la disfruto, Sí. estoy otra vez en la tele y me gusta. ¿No? Y eso muchos entrenadores y bueno y gente del mundo del fútbol lo hacen, ¿no? Lo de salgo de entrenador, por ejemplo, ahora el del Oviedo, que está metido yo creo en DAZN. En DAZN, sí, Paunovic es verdad, sí, está en DAZN. DAZN. Sí, bueno, yo creo que sigues vinculado al fútbol, a mí me obliga a seguir viendo el Ah, fútbol, bueno, claro. Sí, claro, que sí. está muy bien, a seguir informado. Sí. Y te lo pasas bien, Claro. Yo coincido con excompañeros, además. Claro. El otro día que estuve en la Champions en Barcelona, joder, pues mira, coincido con Jordi Cruyff, a veces con Gerard, que fueron compañeros míos. Es más, cuando voy a Madrid, que me voy mañana, por ejemplo, pues coincido con Rafa Alcorta, que fue compañero mío de la selección y que tenemos muy buena relación, pues buena. Estás metido ahí en el mundo del fútbol. Sí. Todavía. Estoy, la verdad que me lo paso bien. ¿Y eso cómo va? Porque luego estás en la tele y tal, y luego te vuelve a llamar un club para coger. Bueno, te puede llamar un club y bueno, rompes el contrato con la tele si decides tal y te vas a un Que club, fue tu claro. caso, ¿no? Sí,
Fue mi caso. Lo raro es que después me volvieron... Bueno, a ver, mi caso fue el volver al Sporting. ¿Y eso cómo, o sea, Buah, cómo lo afrontas? Eso fue terrible. Eso fue terrible. Esos 4 partidos fueron... Pues, eso fue... Mira, si en la época del Sporting lo pasé, lo disfruté y a la vez fue presión, esos 4 partidos con el Sporting fueron los que peor pasé en mi vida. O sea, a nivel de entrenador, de sufrimiento, porque yo todavía... No sé, todavía cómo pude haber cogido el equipo, o sea, me refiero... Ya, Cogí pero el fue equipo porque- porque era el Sporting, no... Porque te lo pidieron, ¿no? Sí, hombre, claro. Ya. Me lo debieron volver, claro, el equipo estaba mal, en ¿no? para bajar a primera ref y tal. Pero claro, yo no tenía nada que ganar porque al Y final- mucho que perder. y mucho que perder, porque al final aparecía yo la foto del descenso del equipo, ¿no? Sí. Pero bueno, tuvimos la suerte, vamos a Huesca, empatamos, viene el Girona, que es el año que suba, además, que el Girona tenía un equipazo, ya estaba Michel entrenando, y ganamos ese partido en el Molinón, que el Molinón, un ambientazo espectacular, o sea, Es que el Molino... y ganamos 2-1 al Girona, y luego nos salvamos la siguiente Fuenlabrada. jornada en Fuenlabrada, que ahí de verdad me dolía el pecho, o sea, en Fuenlabrada lo pasé fatal. ¿Pero de nervioso o qué? De nervios, de sentirme mal. presión, Ya, Porque tenemos que ganar, íbamos 0-0. Digo, no vamos a ganar porque estábamos jugando horrible. Y hubo un momento que, bueno, estaba Tommy en segundo mío. Hostia, Tommy, estoy fatal. O sea, de verdad, me duele el pecho, tú. A ese partido, Estuve a punto de, digo, me va a pegar aquí un telele o algo. a ese partido fuimos nosotros también. Sí, me acuerdo, sí. Fuimos. Pasé. Sufrimos, sí. Lo pasé fatal. Y bueno, y después es cuando sigo el año siguiente. Bueno, yo hablo, es cuando Javier vende el club a Orlegui, ¿no? Orlegui. Yo hablo con Orlegui, con Iraragorri, y le digo que si no quieren que siga, que no pasa nada. No, deciden que siga. Y bueno, y después fue cuando empezamos la liga y también llevamos una racha ahí no muy buena. Y es cuando deciden cesarme. Y nada, y volví otra vez a la tele. Ahí estamos. Y tú como periodista, como... Porque... Como periodista. Bueno, No me hace gracia. ¿Es periodista eso? No, me No, considero. comentarista, ¿no? Comentarista, Sí, no. Sí, porque tú con los periodistas tuviste tus... Bueno, tuve mis cosillas. No, jolín, sí, la verdad es que siempre... Mira, por ejemplo, digo, jolín, papi, ahí estabas, no sé qué tal. Digo, joder, digo, me da una vergüenza verme. Total, o sea, Sí, lo que sí, es la sí. tensión. Lo que es la tensión, porque sí que Pues es cierto que frases tengo joder, icónicas, millones de memes ahí por ahí. Pero bueno, jolín, me da vergüenza verme. Yo no soy así, o sea, de venir... Bueno, hay que ponerse... Saca muchas alguna vez cosas de tal. contexto. Sí, pero bueno, al final tienes que mantener la compostura. Y yo a veces que, madre mía. No, pero la de no fichamos ni a mi hijo, esa es muy buena. Sí, es muy buena. Es- Era una realidad. Ya. Era una realidad. Sí, es que La de Leli, teníamos... estoy muy tranquilo. Estoy muy tranquilo. Fue terrible. Leli dándome ahí en la pata. El pobre era para tranquilizarme. Dice, no sigan, porque ya me conocía Leli, que cuando me pongo de mala leche... Ya. Joder. Bueno, ¿y qué se espera ahora de Abelardo en un futuro? Pues tranquilidad, no... A ver, estoy muy tranquilo. Ahora como estoy... bueno, estoy en otra etapa de mi vida también, tengo otra edad. Bueno, sí que es cierto que a nivel personal, pues bueno... mi mujer y yo nos separamos hace año y pico. Tengo a mis hijos aquí en Gijón, sí que... Bueno... disfrutar de ellos todavía, a pesar de que mis hijos, bueno, ya son adultos, ya los conoces, Jaime, ¿no? Que son ya mayores, pero sí que es cierto que, bueno, no me llama la atención ahora el hecho de entrenar. De entrenar, no ¿no? estoy, Volver a- no siendo que viniese un equipo que diga Ya. yo, bueno, que no va Un a ser proyecto el- ambicioso, ¿no? Claro, pero no va a ser el caso. Bueno, estoy muy a gusto en la tele, me lo paso muy bien, Sí. y en la radio también estoy en Onda Cero, y estoy súper a gusto. Estoy bien, entonces... pues, Pero tranquilo. no te cierras puertas. No, hombre, no, a ver, descartar el 100% no, pero que ahora me encuentro muy, muy a gusto. A ver, es que entrenar un equipo es bonito, pero Y genera, desgasta, claro. genera mucha tensión. Sí, O sí, sea, claro. genera... El problema del entrenador, el cambio de entrenador a jugador, o de jugador en este caso a entrenador, es muy grande. El tema del entrenador es que estás 24 horas pensando en fútbol. Sí. No desconectas. Sí, yo creo que es el doble de que el no sé futbolista. qué, y el Pues entre... el Cholo que lleva 14 años. Claro, bueno, no, o Luis Enrique, o Guardiola. ¿No? Yo, por ejemplo, yo a esa gente la admiro porque sé lo que Sí, es el sabiendo trabajo lo y que esos es. niveles, pues mucho más. Y esos egos que tienen que manejar en su vestuario. O sea, es otro nivel. O sea, no lo que tuve yo
entrenar a los equipos A los que guajes que de- que ya es increíble, ¿eh? Sí, Pero sí. digo que, claro, estás hablando de Guardiola, del Cholo, de Luis Enrique, son entrenadores top. Pero a ver, desgasta mucho. Yeah. Es que es un tópico, pero es verdad. Tú dices, sí, tú no, los entrenadores es que cada vez los ves más viejos, envejecen. Es que es verdad. Es que es verdad. Es que te desgasta el pensar, estás todo el día pensando en el puñetero fútbol. Sí. Bueno, el puñetero fútbol no, el fútbol. El que es fútbol. muy bonito, pero me refiero que, jolín, y llegas a casa. Yo me acuerdo que todavía yo algo aquí en Gijón desconectaba, porque llegaba a casa y mi mujer, mis hijos, bueno, te ponías a ver una serie. Pero yo estaba en Vitoria, no desconectaba. Llegaba a las 6 o las 7, me marchaba a las 8 de la mañana, llegaba a las 6 a casa. Llegaba a casa y digo yo, joder, ¿y el entreno y está tal? Tienes que pensar. Lo haríamos tal, voy a verlo. Y el entreno, y me hagan, joder, pues aquí tal, no sé qué. Claro. No paras. O voy a ver el vídeo otra vez del equipo con el que jugamos esta situación. Y no desconectas, como estés solo. Yo en casa que estaba solo, digo, claro, ya un momento, ya a las 10 o las 11, digo, ostri, ya tengo ya que. Porque claro, te saturas. Sí, sí. Pero, ostri, te genera mucha presión. Claro. Te genera. No, entrenar es mucho desgaste. Sí, es difícil disfrutar mientras hay tanta presión. Es también. desgaste. Disfrutas, pero también lo pasas Es mal. diferente. Sí. Disfrutas, pero también lo pasas mal. No, es mucho desgaste. Mucho desgaste. Pues bueno, nada más. Espero que los que lo hayan visto hayan disfrutado como yo, porque yo me la pasé muy bien ahorita. Pues yo también. Muchas gracias a vosotros, de verdad. Bueno, yo antes de terminar... Claro. Hay que preguntarle Pregúntalo tú. qué jugador o persona te gustaría ver aquí en historias de vestuario. Jolín, muchas. Me cago en Dios, hombre, por decir Luis Enrique, por decir tal. Bueno, Luis Enrique igual es un poco complicado. Claro. A ver, aquí. A ver, déjame pensar. A Lora ya lo tuvisteis. Sí. A ver, pues un emblemático, por ejemplo, tal, pues Javi Fuego, por ejemplo. Javi Fuego, que creo que es un representante ahí. O hay del Sporting. Hablaremos con... Sí. Yo creo que Javi estaría muy bien, porque creo que tiene. Joder, además, Pedazo carrera también. pedazo de carrera y un jugador espectacular. Y anda que no jugó en equipos y a un grandísimo nivel, Javi. Claro. Increíble. Muy buena persona, además. Pues por Perfecto. nuestra parte, poco más. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. A vosotros, encantado, un placer. Y nada, para los que nos hayáis visto, pues esperamos que os haya gustado. Si es así, Ya saben, suscríbanse y denle like. nos vemos. Chao. Adiós.